Bueno, saludos a todos los que van entrando. De a poquito nos vamos conectando. Saludos a Juanjo ahí. Nos vamos conectando de a poquito para arrancar con esta charla de Maltas que vamos a tener con Raúl Tejerina. En breve estamos conectándonos con él. Ya le estamos avisando. Saludos a todos los que van ingresando. Ahí está, ahí se anotó, ahí lo tenemos a Raúl, ahí lo vamos a ir sumando. Mientras Raúl se nos va, ahí está, ahí se nos conectó Raúl. Hola a todos. Buenos ¿Cómo días, estás, tardes, Raúl, noches. querido? ¿Me Muy escuchás? bien, Cristian, qué gusto verte. Un placer, che. Siempre es un... ¿Me ves y me escuchás bien? Te veo y te escucho bien. Yo me veo un poco oscuro, ¿no? Porque se ve un poco con... Se ve un poco oscuro, pero te escucho bien, que eso es lo importante, y se te ve la cara. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, le vamos contando a los que se van conectando. Nada, le contamos un poquito de todo, hacemos los avisos parroquiales. Les contamos, la mayoría ya saben, pero para los que se conectan por primera vez, que estas charlas, estos vivos que estamos haciendo, forman parte de algunas de las acciones que estamos haciendo desde Somos Cerveceros para acompañar el Yo Me Quedo en Casa, que también hacemos acciones para socios a través de la plataforma de Celesbis, y también estamos haciendo estos lives para socios y no socios. Les pedimos que estén atentos, que la próxima semana, que esta semana tenemos, el jueves tenemos a Dora de Mood, que el día sábado vamos a estar haciendo varios vivos con el Big Brew, ¿sí? Con las producciones que van a estar haciendo muchos cerveceros en distintas partes de la Argentina, que la semana que viene lo vamos a tener a Ignacio de 35, así que bueno, quédense un poco conectados a las redes de Somos, que estamos con muchas actividades. Bueno, y hoy tenemos el lujo de contar con Raúl, al que le agradecemos un montón porque, para los que no están enterados, en este momento en España, desde donde está Raúl, es la madrugada, es la 1 de la mañana, así que Raúl ahí nos están diciendo que se escucha un poco con eco. ¿Vos me escuchás bien, Raúl? Ahí lo perdimos un poco. Cristian, Raúl, ¿puede ser que tú tengas prendido el altavoz? yo estoy conectado con audio con unos auriculares. Debería, es Eh, lo más, creo que lo más estable en sonido. Si quieres los desconecto y hablo con el ambiente del móvil. A ver, vamos a probar, porque algunos estaban escuchando con eco. ¿Qué tal soy ahora? Yo te escucho bien. Ahí vamos a probar a ver si no rebota, si no es el mío también puede ser. Vale, yo ahora desconectado, los dejo por aquí a mano en cualquier caso. Si es mejor volver a ellos, volvemos a ellos. Es que ha habido un Bien, momento en que ha habido un corte, te he visto congelado. Me he perdido poder deciros que el placer es mío de poder estar aquí esta noche con vosotros. Tarde en América, noche en España ya. buenísimo. Yo justo estaba un poco contándoles, y dice, a ver, no, dicen que hay eco, che, a ver, probemos con los auriculares de vuelta. A ver, A ver, pruebo con los auriculares. A ver, ¿qué tal ahora? yo siempre te escuché bien, ¿eh? Vamos a ver, si por ahí también es un tema de conexión de internet. Yo siempre te escuché bien, probemos, sigamos y vemos
¿Qué nos dice el resto? Tenía, de hecho, podemos comprobar la conexión, porque yo estaba conectado con la antena del router de mi casa, pero me he conectado con datos porque aquí la recepción es mejor. Estoy en mi despacho, terraza. Ahí nos pone Entonces, que se escucha bien. mejor ahora, pues lo dejamos así, perfecto. Sí, 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 mejor ahora, mejor ahora. Bueno, a los que, nada, les estaba contando un poquito de las charlas que teníamos en breve y que le agradecemos a Raúl, que ya es muy tarde en España. Le contamos que Raúl es profesor y director de los cursos de especialización en cerveza de la Universidad de Alicante en España. Eh, y que bueno, es alguien, para los que no por ahí lo conocen, es una persona, bueno, viene del espacio de ingeniería química de la universidad, ha estudiado en Estados Unidos y ha tenido también su paso académico por Estados Unidos. Y aquellos que somos del ambiente más cervecero, bueno, lo conocemos de los congresos, de las copas y también desde la especialización, ¿no? Junto con Boris. Así que es un gustazo tenerlo acá con nosotros. Y hoy lo que vamos a trabajar con Raúl es el tema de maltas. Así que bueno, para que se organicen los que están escuchando, pueden ir haciendo preguntas que bueno, Raúl va a ir de a poco contestando las que se puedan contestar. Perfecto. Yo ya con Somos Cerveceros, que es el anfitrión hoy, la relación ya viene de largo. Hemos trabajado, hemos estado, estuvimos en el Festival de la Plata, creo que ya fue hace 3 años ya. Pasa rápido el tiempo, he estado varias veces en Argentina. Y también he visto gente conectada de Perú, en fin, a muchos os conoceré. Lo que pasa es que ahora no me da para ver el listado de asistentes, pero desde luego es un placer estar aquí compartiendo con vosotros estos ratitos de cuarentena obligatoria que ya en España parece que está a punto de acabar. Poco a poco nos están, al menos nos ponen la zanahoria, ¿no? Con un palo y hacia allá acabamos. Ya veremos si llegamos o no llegamos. Sí, es verdad, es verdad. Sí, tenemos gente conectada de muchos países de América Latina y de España, y bueno, acá en la Argentina tenemos de todas las provincias. Así que bueno, Raúl, todo tuyo, yo te voy acompañando y te dejo con toda la audiencia de Somos. Gracias, Cristian. Lo primero, daros las gracias por esta oportunidad de participar en dentro de todo ese cartel de grandes ponentes que has mencionado. Es un honor y un orgullo participar también de estas reuniones virtuales que tenemos ahora en estos tiempos. Así que, pues muchas gracias por la organización, Cristian, también por la moderación que haces hoy. Ya te veo ahí con tu mate. Es importante para un argentino siempre tener el mate a mano. Entonces, bueno, pues para lo que me habéis convocado hoy un poco es para hablar de la malta. Yo pues he dado varias veces una conferencia sobre Malta porque, pues bueno, parece que es la hermana pobre de la cerveza. Es como es el ingrediente, digamos, barato, es el ingrediente que menos de moda está ahora mismo. Pues parece como que la malta no se le da la importancia que debe tener pues, en fin, para solventar algunos problemas técnicos sobre cómo entender un análisis de malta, sobre cómo eh, mirar la reproducibilidad de la cerveza basada en este caso en la malta, pues hace unos años preparé una ponencia que vamos a ver un poco de manera resumida aquí, con lo cual yo tengo abierta la computadora, voy a ir mirando un par de cosas para que no se me olvide nada. Básicamente vamos a seguir ese esquema un poco aligerado, porque sin tener una presentación delante se puede ver un poco, aligeraremos la parte técnica para que se vea un poco más cercano al cervecero, ¿no? En cualquier caso, como ha dicho Cristian, cualquier cosa, él va a ir filtrando las preguntas para que yo no tenga que estar pendiente aquí del chat y él pues me irá filtrando las preguntas que parezcan más adecuadas en el momento. No tengas problema, Cristian, en interrumpir en cualquier momento. Me gustaría que fuese más un conversatorio, aunque por las limitaciones de gente que tenemos, que podemos estar aquí participando, va a ser un poco entre tú y yo, ¿no? Básicamente resaltar eso, que a lo que me dedico es a la docencia en cerveza y fundamentalmente a microcervecería. Entonces, de alguna manera, la forma de presentar esta charla o esta presentación, valga la redundancia, es basada en una serie de problemas o de inconvenientes que he visto durante los últimos 7 años que hemos estado con el programa en cervecería de la Universidad de Alicante y son de alguna manera los problemas que los alumnos han ido transmitiendo después de hablar con muchos cerveceros, esos detalles, esos tips que a todos
o que a muchos se le escapan y que parece que nadie se ha parado a explicar. Porque, como digo, pues la malta no es tan sexy como el lúpulo en estos días, pero nunca os olvidéis que sin lúpulo hay cervezas excelentes y, sin embargo, sin malta no hay cerveza. Punto. Es una afirmación tajante. Sin malta no hay cerveza. Entonces vamos a ver una serie de cosas, digamos de manera transversal, de cómo al principio de la ponencia vamos a hablar de lo que la malta aporta a la cerveza y para eso ver por qué es tan importante, por qué deberíamos saber algo sobre la malta o profundizar un poco más el conocimiento de este ingrediente. Para ello, en una segunda parte y rápidamente veremos un poco del proceso de malteado, algunas cosas concretas. Hablaremos muy brevemente de lo que es un método estándar de análisis, porque en función de eso veremos lo que es uno de los grandes desconocidos para el cervecero en general y que es la transformación, ¿vale? El cambio, la transformación, la cebada, la malta, la cerveza, todo eso es una secuencia. Entonces vamos a ver un poco todo eso y, como os digo, no tengáis ningún problema, quizás al haber aligerado una presentación muy técnica y más profunda, pues quizás se queden algunas cosas que yo no les dé la suficiente importancia, me interrumpís y vamos con ella, ¿vale? Bien. Entonces empezamos por saber qué es lo que la malta aporta a la cerveza. Mirad, para empezar, ¿y por qué es importante en la reproducibilidad? Pues para empezar, el color de la cerveza depende de la malta, 100%. No hay ningún otro factor que afecte al color de la cerveza y nosotros no queremos servir una cerveza un día de un color y al día siguiente de otro color. Es más, cuando miramos fichas de descripción de cervezas como las de JCP, por ejemplo, el color siempre es uno de los rangos que nos dan como obligatorio. No puedo presentar una Blonde Ale que tenga un EBC de 80. De manera que, de alguna manera, es la carta de presentación de la cerveza. Lo primero que se ve de una cerveza es el color. Y el color depende de la malta. Si no trabajamos bien la malta, no obtendremos una consistencia en el color. Luego, otra cosa que depende en gran medida de la malta son los sabores y los aromas de la cerveza. Y cuando pensamos en sabor, estamos pensando en galleta, en pan, en grano, en cosas agradables. Y también aporta aromas desagradables. Por ejemplo, una malta con no bien trabajada o con un alto contenido en azufre nos puede dar aromas a pedo, literalmente, ¿vale? Es una de las cosas malas que puede aportar la malta. Entonces, dentro de la reproducibilidad, tenemos que fijarnos en algunas cosas que son buenas, para que siempre tenga un sabor dentro de unas variaciones mínimas, el mismo, y que no aparezcan sabores desagradables. Sabores o pueden venir de una mala conservación de la malta, sabores a tierra, sabores a algo húmedo, ¿sí? Otra cosa que que en la cerveza depende mucho de la malta es la velocidad de filtración en el lauter. Es decir, a veces tenemos problemas de filtración, no sabemos por qué, y a poca gente se le ocurre pensar que quizás en el boletín de análisis de la malta nos esté diciendo por qué hemos tenido ese día problemas en el lauter. No siempre depende de esto. Hay operaciones físicas que nos permiten aligerar o variables que podemos manipular que no dependen de la malta, pero algunas sí dependen de la malta. Entonces, la velocidad de filtración en el lauter en particular puede depender mucho, por ejemplo, de la presencia de betaglucanos. Los betaglucanos vienen de la malta, ¿vale? Otra cosa que también afecta a la reproducibilidad de la cerveza es su grado alcohólico. No podemos, y luego hay que tener en cuenta, sobre todo para los cerveceros profesionales, que los grados alcohólicos inconsistentes nos pueden conducir a pagar multas. Y los impuestos que pagamos muchas veces se basan en el grado alcohólico o el potencial alcohólico que tiene una cerveza. Y eso depende al 100% de la malta, al 100%. Entonces, los estados viven de de recaudar impuestos y además de ponernos multas. Entonces, es una cosa que conviene tener en cuenta. Algunos estados permiten variaciones de grado alcohólico más amplias, otros son muy estrictos en la cantidad de alcohol que debemos declarar en las etiquetas de las cervezas, ¿vale? Otra cosa que también afecta muchísimo, digamos que en una inmensa mayoría, y sobre todo es condición sine qua non, es la espuma. La cantidad y la calidad de la espuma de la cerveza depende, para empezar, de la malta. Hay otros factores que la apoyan, pero sobre todo dependen de la malta y de las proteínas que la malta aporta a la cerveza. Entonces, pues hemos hablado del color y ahora hablamos de la espuma. Las dos son la apariencia y nosotros, los seres humanos, bebemos con los ojos.
Lo primero que quiero a una cerveza es que me invite a beberla y para eso debe tener una apariencia adecuada en color, en espuma, y lo siguiente que depende mucho de la malta es la aparición de turbios fríos, porque estos están muy relacionados con las proteínas en mayor o menor grado de degradación y las proteínas vienen de la malta. Con lo cual, la apariencia de una cerveza en cuanto a claridad, color y cantidad y calidad de la espuma dependen íntimamente de la malta, de hecho en un porcentaje altísimo. Por último, en este pequeño resumen de lo que la malta aporta a la cerveza, pues la viabilidad de la fermentación. Sin fermentación no hay cerveza y un mosto, y pues la viabilidad de la fermentación depende de aquellas cosas que la malta aporta al mosto, tanto en nutrientes como en micronutrientes. Un montón de cosas que la malta aporta son las que permiten que la levadura viva en el mosto, y vivir significa transformar carbohidratos en alcohol y gas carbónico, con lo cual hacer cerveza de un mosto. Todo esto, color, sabor, aroma, velocidad de filtración, grado alcohólico, cantidad y calidad de la espuma, aparición de turbios fríos y la viabilidad de la fermentación, en mi opinión, son el 90% de la reproducibilidad de una cerveza. ¿Hay otras cosas que afectan? Sí, la calidad del agua, las condiciones de fermentación, la cantidad y calidad del lúpulo, pero fijaros, todos estos aspectos dependen de la malta. Hay que darle más importancia de la que en general el microcervecero le da a la malta, ¿vale? Empezamos a detallar cosas una por una. El color. No, de hecho, en la presentación, perdón, vamos a empezar por las proteínas. El 100% de las proteínas que hay en la cerveza provienen de la malta. El 100%. Ni el lúpulo, ni el agua, ni la levadura aportan proteínas. Las aporta solo la malta. Las proteínas son muy difíciles de medir, de hecho se miden como un bloque completo, se miden en bruto, por decirlo de alguna manera, porque son estructuralmente muy complejas. Otras sustancias de cadena muy larga son más sencillas, como un betaglucano, que se produce por la repetición de una sola unidad. En cambio, las proteínas provienen de la unión de aminoácidos, hay muchos aminoácidos y se combinan de maneras infinitas. Entonces, de toda esta complejidad, normalmente lo que se analiza es el bruto y lo que nos dan es un valor de proteínas, hablándonos de la cantidad, pero no de la calidad. Entonces, esto veremos que luego a la larga puede resultar algún inconveniente que tenemos que saber tratar, ¿sí? Las proteínas se movilizan y se modifican sobre todo durante la fase del malteado, durante la germinación. Luego veremos un poco en qué manera y de cómo me afecta esto a la calidad de la cerveza. Y sobre todo cuando miramos un análisis de malta, pues nos tenemos que fijar en varias cosas. Por ejemplo, ¿qué implica un bajo contenido en proteínas? Cuando yo leo un boletín de análisis de la malta que acabo de recibir para hacer cerveza, sé que si tengo un bajo contenido en proteínas, tendré un mayor contenido en extracto. Es decir, si pensáis en la malta como una caja cerrada que está compuesta en un 5% de cualquier cosa, un 15% de proteínas, pues solo me queda un 80% de carbohidrato, que es lo que realmente yo utilizo para hacer cerveza. Si reduzco las proteínas a un 10%, tendré un 85% de carbohidratos, y esto es el extracto, el potencial para hacer cerveza, ¿vale? Entonces, un bajo en contenido en proteínas implica que voy a tener mayor rendimiento, implica un menor potencial de turbios fríos, ¿vale? Del chill haze, algunos lo conoceréis por el nombre en inglés, y además indica, sorprendentemente, una mayor estabilidad de la espuma. Es decir, las proteínas soportan las proteínas de una calidad determinada, no todas las proteínas, de hecho no son las mismas proteínas, ni el mismo producto de degradación proteica lo que nos da el turbio frío que lo que nos da el soporte de la espuma. Pero la espuma, la calidad o la consistencia de la espuma está correlacionada linealmente con la cantidad de proteína que hay en la malta hasta un valor de saturación. A partir de ahí, tener más proteína solo significa que tengo menos extracto y mayor potencial de turbios fríos. Con lo cual, más proteína significa mayor calidad de espuma, no necesariamente, ¿vale? Y ahora veremos, conforme avancemos en la presentación, algunos valores que conviene mirar, y a partir de los cuales, si tengo más proteína de este valor, lo único que estoy haciendo es perder extracto y ganar probabilidades de obtener turbio frío cuando la cerveza esté terminada.
A cambio, si yo tengo una elevada cantidad de proteína, me puede interesar porque indica habitualmente un elevado poder diastático. Pero en una microcervecería habitualmente no se utilizan muchos adjuntos. Cuando hablo de adjuntos me refiero a adjuntos no proteicos, es decir, sustancias que aportan almidones pero no aportan proteínas. Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el arroz, la papa, la yuca, son fundamentalmente fuentes de carbohidrato, pero no aportan proteínas para convertir ese carbohidrato en azúcares sencillos, ¿vale? Entonces, tener un alto poder diastático, como las maltas de 6 carreras famosas, no es tan interesante para un microcervecero, con lo cual, en general, un microcervecero en un boletín de análisis debe buscar bajos contenidos de proteína. ¿Depende siempre de nosotros el seleccionarlo? No. Por ejemplo, los años que hay sequía, la cebada, porque al fin y al cabo la cerveza se cosecha y empezamos por cosechar la cebada. La cebada en un año de sequía va a producir mayor porcentaje de proteínas. ¿Puedo evitarlo? No. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar con ello. ¿Cómo se trabaja con ello? Pues entendiendo algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Por lo menos, digamos que dar una, como hablábamos antes de la zanahoria, yo quiero poneros la zanahoria para invitaros a seguir investigando, a no quedaros en que me busco muy bien el boletín de análisis del agua, controlo perfectamente las condiciones de fermentación de la levadura, selecciono la cepa adecuada, la mimo, compro el mejor lúpulo, el más caro, el más gringo, y después resulta que todo lo que acabamos de hablar depende de la malta. Entonces yo os invito a que investiguéis más sobre este asunto, sobre este ingrediente. El color. El color proviene directa o indirectamente de la selección de maltas, ¿vale? Es decir, dependiendo del color de la malta que yo incorpore, voy a obtener un mosto de un color u otro y después una cerveza de un color u otro. Esto es sencillo y es fácil de entender. Hay una serie de reacciones, hay procesos de marroneamiento o de oscurecimiento enzimáticos y no enzimáticos. Las reacciones de Maillard son las más importantes en el proceso de oscurecimiento de la cerveza durante las fases de proceso macerado y hervido, y son reacciones a alta temperatura entre un azúcar y un aminoácido. Los aminoácidos son productos de acción de las proteínas y tanto los azúcares como los aminoácidos provienen de la malta. Es decir, el color, a pesar de que esté influido por el proceso, depende de cómo yo haya manipulado las maltas. Al 100%. Las reacciones de Maillard suceden entre dos cosas que ha aportado la malta. Otros factores que afectan al color, por ejemplo, el pH del mosto. Pues sí, el pH del mosto afecta al color, pero nosotros no decidimos el pH del mosto. Lo decidimos la primera vez que hacemos cerveza y además lo decidimos en un rango muy pequeñito. Vamos a poner, por ejemplo, entre 5,1 y 5,6. No nos salimos de ese rango, que es una ventana pequeñita dentro de los 14 puntos que tiene la escala de pH, y una vez definido en la primera receta, si quiero que sea reproducible el trabajo de las enzimas, debo ocuparme que siempre sea aproximadamente el mismo. Es decir, si mi receta está preparada y optimizada para un pH 5,2, siempre voy a trabajar a pH 5,2. Con lo cual, a pesar de que el pH afecta al color de la cerveza, no afecta una vez fijada la receta. Otro factor que afecta es la carga térmica. Es decir, cuando hervimos un líquido, hay un cambio de fase de líquido a vapor y eso se produce a una temperatura fija. Todos conocéis que si estamos a nivel de mar, el agua pura y destilada hierve a 100 grados. El mosto a nivel de mar puede hervir a 101 grados porque es una disolución. Lo que pasa es que a esos 101 grados se puede llegar aportando una cantidad mínima de calorías, es decir, fijando el hervidor a fuego 4, por ejemplo, o puedo aportarle más calorías, fijándolo a fuego 5, el hervido será más bullicioso. La carga térmica es la cantidad de calorías que le aporto y eso hace que las reacciones de oscurecimiento del mosto sean, cuanta mayor la carga térmica, mayor la proporción de reacciones de oscurecimiento. Sin embargo, otra vez, una vez que vosotros fijéis en vuestra receta la carga térmica que le queréis dar a vuestro mosto, lo vais a mantener siempre igual. Con lo cual, es un factor que afecta al color, pero que está fuera de nuestro control una vez que lo fijamos. Con lo cual, el color de la cerveza depende de la malta. No hay más vueltas. Raúl, La malta y las... tengo, Adelante.
tengo unas cuantas preguntitas, te paso algunas y algunas son más sencillas que otras y avanzamos. Eh, Venga. Te preguntan desde cosas de, bueno, cómo lograr una buena molienda, a si es mejor trabajar con malta que recién se molió o alguna que lleva varios días a temperatura ambiente, si hay que despumar antes del hervido y cómo reducir proteínas y el límite saludable de proteínas. Vale, bueno, respecto al tiempo que lleva la malta molida, está claro que la malta viene protegida, ¿no? Viene en su pequeño envase, que es la cáscara. Entonces, cuando nosotros rompemos esa cáscara y exponemos los granitos de dentro al oxígeno, se producen oxidaciones y pérdida de volátiles. Eso es un hecho. Otra cosa es que realmente afecte tanto a lo que después se obtiene en la cerveza. Hay muchos cerveceros, por ejemplo, en el Reino Unido, ninguna fábrica en general tiene su propio molino. Ellos compran la malta molida. Lo que pasa es que la utilizan con una relativa velocidad de rotación. Es un problema, por ejemplo, si vivimos en un ambiente húmedo y cálido, porque la multiplicación de hongos puede ser mucho mayor si tengo la malta molida. Entonces, puede tener problemas, no es tan importante a la hora de pérdida de aromas si la estoy rotando convenientemente. En mi opinión, si la voy a comprar y la voy a utilizar en un plazo corto, la puedes comprar molida, pero si puedes tener un molino en casa, pues creo que es más interesante molerlo en casa. En cuanto a desespumar antes del hervido, en todo caso dices al principio del hervido, ¿no? Cuando ya estoy en el hervidor y estoy, bueno, la proteína que se forma ahí, que suele ser una proteína pura, si eres un cervecero casero, yo la quito, porque no es una proteína que me vaya a aportar nada y en cambio sí me puede aportar aromas desagradables. Al final la mayor parte de esa proteína va a coagular si hacemos un hervido adecuado con la cantidad adecuada de calcio, casi toda esa proteína va a coagular. En cualquier caso, esa proteína negruzca, a mí me gusta quitarla, pero yo tengo un equipo de 50 litros. Cuando tengo un equipo de 1000, las cosas se empiezan a poner más complejas. Y cuando tengo un equipo de 5000, pues resulta prácticamente imposible. Entonces, pues hay que jugar con ese balance. ¿Puedes quitarla? Bueno, en realidad no aporta nada bueno, es sucia y desagradable y puedes quitarla. ¿Puedes quitarla físicamente? Es decir, tu hervidor te lo permite, quítala. ¿No puedes quitarla? Pues ocúpate de que coagule convenientemente durante la fase de hervido. ¿Vale? Luego, reducción de proteínas, no se pueden reducir las proteínas, es decir, las proteínas vienen dadas por el lote que hemos comprado y en ese te establece qué porcentaje de la materia que has comprado es proteínas, un 12%, pues un 12%. A partir de normalmente 9,5, 9,6 es donde está la malta cervecera y no debería subir de 11. 9 con algo 11 es más o menos lo que se baraja para una malta cervecera. De todos modos, esta pregunta la vamos a responder con mucho más detalle durante la presentación. Entonces, a quien haya hecho esta pregunta, le invito a que siga pendiente porque a lo largo de la presentación vamos a volver a hablar del porcentaje de proteínas, ¿vale? Vamos bien. Vamos bien. ¿Alguna pregunta más o seguimos por aquí? Seguimos. Vamos con ello. La malta y la espuma. Digamos que a la hora de hacer cerveza hay que tomar muchas decisiones. Entonces, si escojo una malta con un contenido muy bajo de proteína, voy a tener menor potencial de turbios fríos, pero también voy a tener un potencial problema de falta de espuma. Entonces, ¿qué quiero? ¿Cerveza cristalina pero sin espuma o cerveza con mucha espuma pero con riesgo de que no sea transparente? Fijaros en una cosa. Muchos microcerveceros, por ejemplo, en España hace 6-7 años, o quizás un poco más, hasta hace 6-7 años se veían muchas cervezas extremadamente turbias. Y cuando hablabas con el microcervecero te decía que eso era una virtud de la microcervecería, de la cerveza artesanal. Pero puede ser una virtud o un defecto. Lo único que es cierto es que el cliente está acostumbrado a lo que, ya que estamos con fundamentalmente argentinos, a lo que Quilmes vende. Una cerveza muy transparente, muy limpia, totalmente filtrada, con muchos tratamientos dedicados a que sea una cerveza dorada, transparente y que se puede leer el periódico a través. Entonces, no hay que olvidar que en la mente del consumidor la cerveza debe ser así. Una ligera turbidez, un ligero velo,
una ligera opalescencia es aceptada, pero no mucho más. Entonces tenemos que tener en cuenta que además una cerveza que tiene mucha turbidez es en muchos casos síntoma de algún problema, alguna mala praxis durante la fase de elaboración. Entonces, en ese equilibrio de la malta y la espuma tenemos que tener en cuenta que quienes principalmente no, que la espuma es proteína, solo proteína. Se puede estabilizar de unas maneras o de otras, no todas las proteínas intervienen, las proteínas más o menos degradadas influyen en la calidad y la consistencia de la espuma, del tamaño de burbuja. La química física de la espuma es un proceso, es algo muy complejo. Pero en general tenemos que tener en cuenta que la espuma depende de la presencia de proteínas en un estado de degradación concreto, ¿vale? Otros factores que afectan a la proteína, a la espuma y que también provienen de la malta son los lípidos, las grasas. La única fuente de entrada de grasas en la cerveza es la grasa que hay en el germen de los cereales, ¿vale? Normalmente, si trabajamos bien, esa malta se va a quedar, o sea, esa grasa se va a quedar en la fase de filtración tras el macerado, se va a quedar retenida en la superficie del bagazo. Pero, por ejemplo, una molienda demasiado intensiva, una molienda que reduzca a polvo la malta, va a favorecer que el porcentaje de grasa que se vierte al medio sea mayor y entonces vamos a tener mayores problemas. Con lo cual, en la espuma dependemos fundamentalmente de la presencia de proteínas que vienen de la malta y de la ausencia de lípidos que también vienen de la malta. El único otro factor realmente reseñable a la hora, bueno, a no ser que esa grasa venga de suciedad, pero esto me parece que no hace falta ni mencionarlo. Estamos hablando con cerveceros que son todos muy limpios en su práctica habitual. Entonces, entendemos que no hay grasa en los recipientes donde hacemos la cerveza. La única otra fuente de estabilización, y que es muy importante, sobre todo en aquellos que utilizamos intensivamente el lúpulo, son los isoalfa ácidos que aporta el lúpulo. Esos también favorecen una espuma cremosa. Quizás otro factor puede ser el cambio de CO2 a nitrógeno, pero otra vez es algo que está un poco fuera de nuestro control y muchas veces fuera del alcance del microcervecero, con lo cual, fundamentalmente, la espuma depende de la malta. Otra vez, el color depende de la malta, la espuma depende de la malta. Sigamos. La turbidez. La mayor contribución a la turbidez es la reacción entre proteínas y polifenoles. Las proteínas, ya hemos dicho varias veces, que provienen al 100% de la malta, y los polifenoles forman parte de las paredes de las sustancias vegetales. ¿Qué vegetales entran a formar parte de la cerveza? La malta y el lúpulo. Es decir, la mayor contribución es proteína-polifenol, proteína 100% de malta, polifenol en una gran proporción proviene de la malta, porque nunca olvidemos que en un macerado en el que utilizamos 300 kilos de malta, por muchísimo lúpulo que utilicemos no vamos a utilizar más de ¿cuántos kilos? Un 10% de eso, poniendo por lo alto. Entonces la cantidad de materia vegetal que se aporta es sustancialmente mayor por parte de la malta, con lo cual los polifenoles fundamentalmente provienen de la materia vegetal que aporta la malta, ¿vale? Otros problemas con la turbidez también puede venir por la presencia de betaglucanos y pentosanos. Para que os hagáis una idea, y luego hablaremos en la fase de malteo un poco de estas dos sustancias, son lo que da estructura a las plantas, ¿vale? Lo que forman las paredes celulares de las plantas, con lo cual también provienen de la malta fundamentalmente en menor proporción del lúpulo. Y otro problema, y además muy grande por varias consecuencias, es la presencia de almidón sin modificar. El almidón viene de la malta, otra vez al 100%. Como veis, de la turbidez no salimos otra vez de la malta, ¿vale? El almidón sin modificar indica varios problemas. Uno, que no hemos trabajado bien en el macerado. Ese es inevitable. Puede ser por mala molienda, puede ser por mal trabajo con las enzimas, puede haber varios factores. Pero el caso es que si hay almidón es que no hemos trabajado bien. Y el almidón no solo nos da un problema de turbidez, si está en cantidades notables se puede notar a la hora de catar la cerveza y se nota como una sensación secante de papa, como beber agua de papa. Es desagradable, se nota en la lengua. Pero además es que el almidón tiene un problema muy gordo y es que no es metabolizado por las levaduras. La cerveza normalmente no es estéril. Siempre hay algún organismo por ahí viviendo. Si nos ocupamos de que ese organismo no tenga alimentos, esa infección no se desarrollará y todo pasará como una cerveza fantástica.
Pero si dejamos almidón sin modificar, por ejemplo, los lactobacilos sí se alimentan de almidón. Entonces, cuando las levaduras terminan de trabajar, una sola unidad formadora de colonias de lactobacilo va a empezar a trabajar con ese alimento que le hemos dejado, que es el almidón. Con lo cual, es una fuente potencial de problemas. Aparte de que viene de un problema de trabajo del macerador, significa un problema futuro en el caso de contaminaciones, aparte del aspecto. Otra vez, el almidón proviene de la malta. Más cosas que afectan a la turbidez de la cerveza, pues la cantidad de lúpulo, pero parece que nadie se preocupa de eso. A nadie le importa que una cerveza, que una hazy IPA vaya a ser que aquello parece un caldo de pollo. Eso no le preocupa a nadie, pero es una fuente de turbidez importante. El uso de clarificantes, los hay naturales, los hay sintéticos, cada uno decide si lo utiliza o no. Y luego a causas microbiológicas, hay infecciones que producen turbidez, ¿vale? Pero de los 3 factores que producen turbidez, los 3 más importantes provienen de la malta. La cantidad de lúpulo al final es fija. Una vez que determinamos la receta, la cantidad de lúpulo es fija. Entonces, otra vez, la turbidez, otro de los aspectos que invitan a tomar una cerveza o producen rechazo en el consumidor, dependen de la malta. Otro factor a tener en cuenta a la hora de darle importancia a este ingrediente. Las enzimas. Es sorprendente la cantidad de cerveceros que no tienen un cierto interés en profundizar en aspectos técnicos y que pueden parecer como palabras raras, palabrotas de esas que utilizan los químicos o que utilizan los científicos y que a mí no me sirven de nada. Yo no estoy de acuerdo. Es necesario conocer un poco. Primero, cuanto más conoces, más te das cuenta de todo lo que te falta por conocer, y eso es bonito, porque nos dedicamos a un oficio que es muy pasional. Entonces, conocer más acerca de lo que estamos manejando a mí me parece interesante. A la mayoría de los cerveceros también, pero muchos no saben que enzima, cuando hablamos de una proteína con una actividad catalítica concreta, se escribe con Z, ¿vale? Enzima con C es un adverbio de lugar. Enzima con Z es una proteína con actividad catalítica, ¿vale? Las enzimas con Z son moléculas, iba a decir similares, pero no, en realidad son proteínas que tienen una estructura tridimensional y eso les permite hacer una función catalítica. Una catálisis es acelerar una velocidad de reacción, permitir una velocidad de reacción, ¿vale? Para haceros una idea, lo que sucede en el macerador es una hidrólisis catalizada por enzimas del almidón. Si nosotros queremos hacer esa hidrólisis sin enzimas, tendríamos que utilizar, imaginaros, temperaturas de 120 grados, pHs muy cercanos al 1, condiciones totalmente incompatibles con la vida, ¿vale? Porque, de hecho, para tener 120 grados en una disolución acuosa hay que elevar la presión, con lo cual eso es incompatible con la vida. De manera que si no tuviéramos enzimas, no podríamos realizar la degradación del almidón en condiciones compatibles con la vida. De hecho, la vida depende de las enzimas y las maltas son las que aportan las enzimas. Todas las enzimas son proteínas y ya hemos dicho que las proteínas vienen de la malta, ¿vale? Entonces, las enzimas... Te hago un cortecito ahí, porque bueno, te preguntan si hay alguna forma de reducir el almidón y si se puede hacer alguna prueba del sabor de la malta antes de cocinarla, algún tipo de té o algo. Vale. Bueno, respecto a la primera pregunta, Te perdimos, Raúl, ¿eh? A ver si me escuchás. Te perdimos. ¿Me escuchás? Ahí está. Se te había colgado un poquito. pensaba que os habíais colgado, que te habías colgado tú. Vale, perfecto. Regreso. Reducir el almidón, por supuesto. Eso es lo que se hace en la fase de sacarificación, reducir el almidón. Con lo cual, ¿de qué manera se evita que no haya almidón en fases posteriores del proceso? Trabajando bien el macerado. La prueba más famosa es la del almidón, la del yodo, ¿vale? Que de eso el yodo que se utiliza, el complejo de yodo que se utiliza para curar heridas sirve. Entonces, ese yodo se compleja con el almidón. Si le echo una gota a un mosto y se pone de color azul, quiere decir que queda almidón. Si no se pone de color azul, no quiere decir que haya terminado la fase de sacarificación, que es un problema bastante repetido. Quiere decir que ya no queda almidón. El almidón es una molécula inmensa. Las enzimas lo primero que hacen es cortarlas en trocitos. Cuando ya no es suficientemente inmensa, ya no se compleja con el yodo y ya no da color azul. Pero
no quiere decir que haya terminado la fase de sacarificación, quiere decir que ya no queda almidón, no quiere decir que hayamos terminado esta fase, ¿vale? Entonces, la forma de asegurarnos que no tenemos almidón en la fase de hervido es trabajar bien con las enzimas, darles tiempo, temperatura y pH para que hagan su función, que es cortar el almidón en moléculas más sencillas, en carbohidratos más sencillos, que además son los que las levaduras pueden metabolizar, ¿vale? La segunda pregunta, perdona, Cristian, repíteme la segunda pregunta. La tienes ahí apuntada, esto no me la he apuntado. Y hay alguna forma de probar las maltas antes de usar, ¿no? El sabor, si algún té o algo. De hecho, nosotros lo hacemos en los cursos. No, ningún alumno se escapa de los cursos sin haber probado test de malta. La malta se mastica para probar cómo sabe. De hecho, es un control de calidad mínimo que deberíais hacer cada vez que recibís una muestra, porque si la malta, para empezar, y por poner el ejemplo más obvio, sabe húmeda, sabe a tierra, sabe a moho, pues directamente sabes que esa malta está en mal estado. Con lo cual, por supuesto, no solamente es interesante, es que para mí debería ser obligatorio hacer una cata de la malta conforme llega a nuestra casa, antes de aceptar el lote, si tenéis la capacidad de hacerlo, o antes de hacer cerveza, porque los caseros pequeñitos que compramos pues 5 kilos, 1 kilo de esta malta especial, o a veces no tenemos opción, pero si compráis 5 kilos de una malta para hacer un lote el domingo con los amigos en un asado y directamente sabe mal, pues la tiráis. Así de sencillo, porque si metéis mala malta vais a obtener mala cerveza. Entonces, sí, por supuesto. Otra forma de hacer el análisis organoléptico es, aparte de morder directamente el grano o el grano molido, es hacer un té, hacer una infusión, ¿vale? Si es una malta base, es conveniente que esa infusión lleve un proceso de macerado, porque si no sabe básicamente almidón. Si es una malta especial, una malta caramelo, una malta torrefacta, pues se puede obtener una idea del sabor que va a aportar directamente, pues prácticamente con solo infusionarla con agua a temperatura de maceración, ¿vale? Así que sí, yo no es que lo considere importante, es que lo considero muy recomendable hacer estas pruebas para después saber qué es lo que podemos pensar que va a salir de esa cerveza. Y te preguntan si el tiempo de macerado influye en obtener sabores no deseados. El tiempo de macerado en obtener sabores no deseados. Si alargamos muchísimo el tiempo de macerado, podemos estar incurriendo en mayores problemas de oxidación en caliente, porque al final estamos hablando de un mosto a 60 y pico grados en contacto con el oxígeno, pero no se me ocurren grandes problemas dentro de tiempos lógicos de macerado. No, alargar el macerado no se me ocurre ahora que te dé grandes problemas de sabor. Sí que te da problemas de reproducibilidad, es decir, el macerado tiene un tiempo concreto y una vez que determines que el macerado está donde tú quieres que esté, lo óptimo es que luego reproduzcas esos tiempos de macerado. Entonces puede ser de reproducibilidad, pero de malos sabores no se me ocurre ahora ninguno. Bien, seguimos. Seguimos con las enzimas con Z. Además me hace gracia porque seguro que vosotros estáis diciendo, mira el español este cómo pronuncia las T's y las Zetas. Vamos a ver, las enzimas son las que permiten que se transformen unas sustancias en otras, ¿vale? Es una transformación bioquímica, son catalizadores, es decir, aceleran esas reacciones químicas porque al final durante el macerado hay unas reacciones bioquímicas que están sucediendo. Lo queramos llamar así o no, eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, y de hecho la mayoría lo tenéis en cuenta, que son muy sensibles a cambios de temperatura, pH y sustrato. El sustrato es lo que está modificando, en este caso el almidón o la proteína, si es que estamos haciendo un descanso proteico, ¿vale? Tienen una ventanita de actuación de temperatura pH y fuera de esa ventanita no es que no actúen, sino que actúan mucho más lentamente y eso no nos interesa, no están en su óptimo, ¿vale? Pocos grados por encima o por debajo o pocas unidades de pH, décimas de unidad de pH por encima o por debajo, ya no funcionan, sencillamente se desactivan, ¿vale? Cuando habéis trabajado en un macerado en etapas, pues sabéis que pasamos por varias etapas y cada uno de esos descansos corresponde a los puntos álgidos de actividad de alguna enzima. Por ejemplo, el descanso proteico, las proteasas, que están en ese rango de 40 y pico a 50 y poco. Las proteasas son las enzimas que modifican las proteínas. Se nombra el sustrato, prote, de la proteína, y acaban en asa, ASA, ¿vale? Eso indica que es una enzima. Una beta-glucanasa
Es una enzima que actúa sobre el betaglucano, ¿vale? Es sencillo. Entonces, bueno, las enzimas, pues de nuevo, provienen son proteínas, así que provienen de la malta. Y sin el trabajo de las enzimas y sin el cuidado muy delicado de las condiciones de trabajo de las enzimas, no obtenemos cerveza reproducible. Y eso depende de la malta, al 100%. Es más, estamos vivos porque tenemos enzimas. Es decir, la vida se basa en la presencia de enzimas en el organismo, ¿vale? Las enzimas permiten la transformación de la cebada en malta, fase de malteo. Esa todavía es antes de que nosotros manejemos la cebada, la cerveza, ¿vale? Entonces, el proceso de malteo es un proceso enzimático. O sea, sobre todo la fase de germinación es un proceso enzimático. Sobre todo no. La fase de germinación es un proceso enzimático. Durante la fase de elaboración de mosto son las que convierten el almidón en un extracto fermentable. Esto es la parte que todos los cerveceros más o menos entienden porque es la que manejan. Pero es que después las reacciones metabólicas de la levadura es un ser vivo y sus reacciones metabólicas dependen de la presencia de enzimas. Con lo cual, y bienvenidos a la cerveza molecular, la única o la principal tarea del maltero y del cervecero es mantener un control exhaustivo sobre las condiciones que favorecen la actividad de las enzimas. Nosotros no hacemos cerveza, cuidamos enzimas. Fijaros, esto es lo que la química te dice acerca del proceso de elaboración de cerveza. Es un poco exagerado, nos interesa mucho a los que nos dedicamos un poco a la teoría sobre la elaboración de cerveza, pero debéis considerarlo también, que el proceso de malteo, el proceso de elaboración de mosto y el proceso de fermentación son todo procesos basados en la actividad de las enzimas. Y las enzimas, otra vez, provienen de la malta. Otro motivo por el que hay que ocuparse un poco de saber más sobre este ingrediente. Bueno, aquí digamos que hemos terminado un poco la introducción de lo que la malta aporta a la cerveza. Cristian, no sé si hay alguna pregunta o entramos a la fase del proceso de malteado así brevemente. Sí, entremos y ahí después hacemos un parate. Perfecto. Pues el proceso de malteado, solamente unas pinceladas, ¿vale? Para después pasar al siguiente bloque y entender algunas de las cosas que voy a exponer en el siguiente bloque. Imaginaros un grano de cebada, imaginaros, esto cuando os pongo la presentación es más bonito, pero bueno, imaginaos un balón de rugby. Un grano de cebada es muy parecido a un balón de rugby, ¿vale? En la parte que se pega a la espiga hay como un 10, un 15% de volumen que está ocupado por el germen, ¿vale? Por el embrión, por lo que va a ser la planta, y en la parte que se alarga hacia afuera, donde está colgando ese pelito, ¿vale? Es el extremo distal. Vale, pues ese balón de rugby no es simétrico, porque en un extremo tiene el embrión y en el otro extremo tiene una mezcla de proteínas, carbohidratos en forma de almidón, que es como las plantas almacenan su energía, y todo eso está metido en unas cajitas que están formadas por betaglucanos y pentosanos. Lo menciono, luego veremos, no hace falta que os quedéis con los nombres ni los palabras tan raros, pero por lo menos que os vaya sonando, ¿vale? Es decir, en un extremo el embrión, en el otro el 80% del volumen, por poner un número, son proteínas, carbohidratos metidos en cajitas. Rodeando todo eso hay una capa que se llama leurona y rodeando todo eso está la cascarilla del grano. Esa cascarilla que nosotros utilizamos para filtrar, ¿vale? Eso es un poco la fisionomía de un grano de cebada. Entonces, nosotros cosechamos cebada, lo llevamos a una maltería donde sufre un proceso. ¿Qué proceso? Bueno, para empezar, vamos a ver, sí, como estoy viendo la presentación, entramos en una cosa que es interesante mencionar. El malteo es la germinación controlada de la cebada y su tostado o secado posterior. Y la malta es un cereal germinado y tostado. Nosotros fundamentalmente utilizamos malta de cebada, a veces de trigo, a veces de otros cereales, pero fundamentalmente utilizamos malta de cebada, malta de trigo. Todavía hay quien dice que en su pueblo hay campos de malta, y no. La malta es un producto de transformación agrícola. Lo que se cosecha es la cebada. La malta es un producto de transformación, ¿vale? Algunos os estaréis riendo y diciendo esto es demasiado básico. Todavía hay quien lo dice. Mi padre, por ejemplo. Pero bueno, mi padre es cervecero desde el lado del consumidor. ¿Cuáles son los objetivos del malteo de la cebada? Pues mirad, el primero es el desarrollo enzimático, ¿vale? La malta en sí, la cebada cuando se cosecha, su sistema enzimático está, como quien dice, aletargado.
Durante el proceso de malteado, otro de los objetivos es conseguir la rotura de las paredes celulares. Veremos un poco más. Digamos que os he contado que toda la proteína y el carbohidrato estaban metidos en unas cajitas formadas por paredes celulares. Pues durante el malteo lo que hacemos es romper esas paredes celulares. Después degradamos la matriz proteica, porque dentro de esas cajitas hay una especie de sopa o de masa de proteínas dentro de la cual hay pelotitas de almidón de diferentes tamaños, más grandes, más pequeños. Digamos, imaginaos como una pasta de proteína en la cual hay metidas pelotas de almidón encerradas dentro de una caja que es la pared celular, ¿vale? Y otro de los objetivos del malteo, que ya pertenece a la fase final, que es la de secado y tostación, es la generación de productos de mallar, ¿vale? Porque no todas las maltas tienen el mismo color, no todas las maltas saben igual, no todas las maltas huelen igual. Eso es lo que se obtiene fundamentalmente en la fase de secado y tostación, que puede ser más fuerte, menos fuerte, húmeda, seca, con algunos sistemas industriales, tambores, hornos, en fin. Entonces, objetivos: desarrollar enzimas, romper las paredes celulares, degradar la matriz proteica para exponer el almidón y generar productos de mallar, es decir, darle color y sabor a la malta, ¿vale? Las maltas que menos tostación tienen, como ya bien sabéis, pues son las que también tienen menos sabor, menos color, también tienen más enzimas. En fin, veremos varias cosas de estas. En general, las fases del malteo, grosso modo, son secuenciales, pero de alguna manera suceden en todo el granito a la vez, pero empiezan siempre cerca, en ese balón de rugby que hemos hablado antes. Todo el proceso de germinación, que es la primera fase del malteo, sucede en el extremo de la pelota de rugby donde está el embrión. Pensad en el embrión como en una... Es una planta. El embrión es lo que va a ser una planta, ¿vale? El embrión lo que quiere es sacar unas hojas, sacar unas raíces y generar otra espiga de cebada. Ese es el objetivo del embrión. Entonces, pensad en el embrión como en un bebé. Si vosotros tenéis un bebé, no le ponéis el biberón a 1 metro de la cuna. Se lo ponéis directamente en los labios, ¿verdad? Pues durante el proceso de germinación, la naturaleza hace que todos los procesos que van a suceder sucedan al lado del embrión, no en el otro extremo. Por el mismo motivo que no le colocáis a vuestro bebé el biberón a 1 metro de la cuna, se lo colocáis al lado de la boca, ¿vale? Pues de alguna manera todo el proceso de germinación es alimentar al embrión. La naturaleza está preparada para alimentar ese embrión y que crezca y se convierta en una planta. Entonces, lo primero que pasa es el remojado de la cebada. Se remoja hasta que la cebada, el granito piensa que ha caído en un terreno fértil, es primavera, alegría, voy a crecer. Lo primero que se hace es remojar la cebada. Entonces hay unas señales hormonales y empieza un desarrollo enzimático, porque las enzimas lo primero que hacen es acercarse a las paredes celulares que hay cerca del embrión, romperlas, degradar la proteína para darle aminoácidos, es decir, la proteína se rompe en trocitos más pequeños que se llaman aminoácidos y eso es lo que come el embrión, y para degradar el almidón a azúcares simples, porque el embrión, igual que las células de levadura, solo come azúcares simples y solo utiliza aminoácidos, no utiliza proteínas ni carbohidratos, utiliza los productos de degradación de las proteínas y de los carbohidratos, es decir, los azúcares simples y los aminoácidos ya degradados, ¿vale?, de la proteína. Entonces, lo que sucede es, en un extremo del balón de rugby, se empiezan a romper las paredes celulares, se empieza a romper la matriz proteica, se empiezan a degradar las enzimas y a degradar el almidón, y todo eso con el objetivo de alimentar una planta que va avanzando a lo largo del balón de rugby. Por lo tanto, y la palabra fundamental a recordar durante el proceso de malteado es que es un proceso asimétrico. Empieza en el extremo donde está el embrión y va avanzando hasta el extremo distal del grano, ¿vale? Conforme el embrión va creciendo, se le va alimentando en la zona donde está. Como crece de un extremo del balón al otro, pues conforme va avanzando el proceso de germinación, se va degradando la parte del granito que está más cerca del embrión, ¿sí? Entonces, repito, es un proceso asimétrico y es muy importante que os acordéis de esto. No sucede a la vez en todo el grano, sucede en la parte que está cerca del embrión, ¿vale?
La última fase del proceso de malteado es el secado y el tostado. El secado se hace en condiciones muy ligeras, no a altas temperaturas, sobre todo aire seco a baja temperatura, para detener la fase de germinación, porque claro, el embrión lo que quiere es seguir creciendo, tirar hoja, tirar raíces y crecer. Pero el cervecero lo que quiere es obtener la cantidad mínima de crecimiento que garantiza que ese granito de cebada ya está preparado para hacer cerveza, es decir, ya es malta, pero no quiere que la planta siga creciendo, porque si la planta sigue creciendo está consumiendo los carbohidratos y las proteínas que yo quiero para hacer cerveza. Con lo cual, el proceso de malteado se detiene en un momento muy concreto, que es justo, en el momento ideal, justo cuando el germen llega hasta el extremo distal del grano. Ha tirado unas raicillas, ha llegado y antes de que empiece a salir, lo detengo. ¿Cómo lo detengo? Quitándole el agua. Una vez le quito el agua, lo hago más termoestable, las enzimas que hay ahí contenidas son más termoestables y ya puedo tostarlo un poquito. Tostarlo un poquito si quiero una malta Pilsen. Tostarlo un poquito más si quiero una malta Pale Ale. Tostarlo en húmedo a una temperatura más alta si es que quiero obtener una malta caramelizada. Tostarlo a fuego vivo y muy potente si es que quiero obtener una malta rostizada. ¿Vale? La última fase del malteo, por tanto, es el secado y el tostado. Algunas tienen tostado y otras sencillamente tienen prácticamente secado, con un poco más de temperatura. Entonces, remojamos la cebada, empieza a degradarse todo lo que está al lado del embrión y todo eso se degrada de manera simétrica hasta llegar al extremo distal del grano o de la pelota de rugby de la que estamos hablando. ¿Vale? Un poco para que tengáis una idea esto, sobre todo que os quedéis con la palabra asimétrico, la asimetría, porque eso nos va a indicar después cómo de modificada está una malta. Y cómo de modificada está una malta nos va a hablar de su calidad y nos va a hablar de lo reproducible que va a ser mi cerveza cuando cambie de lote. Porque los lotes normalmente vienen homogeneizados. Entonces, dentro de un lote, yo leo la especificación y ya sé no cómo se van a comportar el 100% de los granitos, sino cómo se va a comportar la mayor parte de la población de granitos que me han vendido, ¿vale? ¿Cómo se mide todo esto? Pues se mide mediante lo que se llaman métodos estándar de análisis, ¿vale? Los métodos estándar de análisis son una forma en la que la comunidad científica internacional se ha puesto de acuerdo para obtener resultados reproducibles en cualquier lado del planeta. Es decir, un tío calvo y que lleva mucho tiempo pensando, ha determinado que la mejor forma de analizar una determinada característica de un producto, en este caso de la malta, es esta. Eso quiere decir que si yo tomo 1 kilo de malta, lo divido en 5 muestras de 200 gramos y los acompaño del boletín del método estándar de análisis y lo envío a 5 partes del mundo diferentes, en laboratorios acreditados, se tiene que obtener, dentro de una variabilidad estadística, se tiene que obtener el mismo resultado exactamente, con una varianza concreta, pero el mismo número tiene que salir en los 5 laboratorios de las 5 partes del mundo. Las instrucciones precisas de cómo hay que llevar ese análisis a cabo es lo que es un método estándar de análisis, ¿vale? ¿Por qué lo menciono? Porque es importante darse cuenta de que hay fundamentalmente 3 organismos encargados de emitir los métodos estándar de análisis en cervecería. Son la European Brewery Convention, los métodos EBC, ¿vale? Los habréis visto, el color EBC o los métodos EBC, que están fundamentalmente basados en la Escuela Centroeuropea de Elaboración de Cerveza, ¿vale? Pues infusión multietapas, maltas poco modificadas, son los métodos de la EBC, los métodos y los estándares de la EBC. Otro es el que es completamente diferente, es el IGBD, el Institute and Guild of Brewers and Distillers. Este, obviamente, es del Reino Unido. Y en el Reino Unido hay otra escuela cervecera completamente diferente a la centroeuropea, que se basa fundamentalmente en maltas mejor modificadas o más modificadas, no mejor, más modificadas y por tanto en infusión simple a la hora de hacer el macerado. Entonces su mosto congreso proviene de una infusión simple y sus maltas normalmente son más modificadas. Entonces los métodos estándar de análisis del IGBD no necesariamente son iguales que los de la EBC y por tanto los resultados no son los mismos, ¿vale? Aunque la malta sea la misma, se aplican diferentes métodos de análisis. Y luego el otro organismo muy importante es la ASBC, American Society of Brewing Chemists. En 10 segundos se va a cortar y nos volvemos a conectar.
Listo, vale. Ya pasó una hora de la transmisión, se corta y retomamos. Le avisamos a todos para que Una hora ya. se- Bueno, ahí nos vamos sumando nuevamente. A ver si lo tenemos a Raúl conectado. Bien. Bueno, mientras que se conecta Raúl, bueno, les cuento que tenemos cerveceros de todas partes, de América Latina, de España, de distintas partes de Argentina. Les cuento que, bueno, nada, aprovechamos también para invitarlos a hacerse socios de Somos Cerveceros. Les cuento que esta semana también vamos a tener la charla con Dora el día jueves, que el sábado vamos a estar haciendo varios vivos con el tema del Big Brew y los invitamos a todos los que hagan cocciones ese día, que nos etiqueten, que vamos a estar subiendo también cómo cada uno en su casa está cocinando para acompañarlos y que la semana que viene también vamos a estar con Ignacio de 35. Bueno, estamos esperando ahí que se nos conecte nuevamente Raúl. Saludos de Venezuela, al amigo Alejo, andaba por ahí Grace y Topi de Olvir TV, la gente de la gente de Salta, un abrazo grande. Bien, bueno, les cuento que ya tuvimos una hora de charla con Raúl, vamos a seguir. Estamos teniendo pequeño problema de conexión con él, pero ya nos vamos a conectar. Eh, Ahí vamos, estamos solucionando el problema de conexión con Raúl. Bien, mientras que Raúl resuelve su problema de conexión, sí, nos preguntan si quedan grabadas, van a quedar grabadas 24 horas y después los van a poder encontrar en YouTube, sí, a los días los subimos. Eh, a ver si... No lo podemos encontrar. Bien, ya lo estamos resolviendo. Les pedimos un toque de paciencia que nos volvemos a conectar con Raúl. Veníamos con una charla súper intensa. Llevamos ya una hora. Ese video de la hora anterior lo van a poder encontrar ya en un ratito en Somos y después en unos días en el espacio de YouTube de Somos Cerveceros. Eh, Sí, bueno, tenemos varias preguntas anotadas de la parte anterior. Sí, la charla sigue. Estamos esperando que Raúl se pueda conectar, que, que está con unos problemas técnicos. Ahí lo estamos intentando reconectar. Denos un segundo. Estamos haciendo una comunicación con España, con Alicante, y se ha complicado. Vamos a... Tin, tin.
Lo que vamos a hacer es, si no se puede conectar, vamos a desconectar y nos vamos a conectar nuevamente. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Ahí está, listo. Ahí, ahí lo vamos a estar. Bueno, un saludo a todos los que no pueden leer este mensaje. Ahí está, Raúl, te recuperamos. Qué pesadilla. Ahí está. Ya sabíamos que estabas con problemas técnicos. Acá había muchos ansiosos preguntando, y Raúl, ¿vas a seguir vos? No, no. Os ¿Me escuchás aseguro que el bien? más ansioso era yo, porque cuando hay fallos técnicos de estos, yo me pone muy nervioso, porque tampoco está fuera de mi control. Digo, ¿qué pasa aquí? No, no, yo te escucho bien. Bueno, tenemos mucha gente haciendo muchísimas preguntas. Viste que se va rápido el tiempo. Desde luego. Disculpad Parece. por toda la plática. Yo no No, sabía que se no, había ido una hora ya. tuvimos hasta más de 340, 350 personas conectadas. Algunos se están conectando ahora nuevamente, así que venimos muy bien. Así que dale para adelante, tranquilo, que estamos disfrutando de todo lo que sabes de Malta. Pues bueno, gracias. Apenas aportando un granito de arena a la curiosidad de los cerveceros, que al final es de lo que se trata, de que el cervecero se responsabilice de formarse, porque si no te formas, pues te pierdes algo, algo que además es bonito. O sea, no formarse, estamos pensando en ir al cole, estudiar álgebra, filosofía y todo aquello. No, estamos hablando de formarnos en lo que nos gusta. Con lo cual creo que hay que dedicarle un poco de cariño y yo espero estar levantando un poco de inquietud por el conocimiento fundamentalmente, ¿no? Y en Sí, este caso sobre todo de tenemos la malta. muchísima gente conectada, muchos amigos. Bueno, está Marcos Ragoni, que nos presta la plataforma de Celesbi, hay gente de Salta, están los chicos del BTV, estaba Graciela ahí conectada, así que muy bien. La verdad que tenemos mucha gente de Latinoamérica, había gente de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, así que la verdad que muy, muy lindo. Bueno, todo tuyo. Bueno, por lo pronto a Marcos y a Graciela, pues, en fin, un abrazo en la distancia, que son los que has mencionado. No he podido ver todos los que están, seguro que hay muchos más de los asistentes que nos hemos conocido por ahí, pero vamos, en particular a Marcos y a Graciela, que has mencionado. Bueno, vamos entonces, seguimos, estamos con los métodos estándar de análisis. Os resumo que es la forma en la que la comunidad científica se pone de acuerdo para hacer un ensayo y que sea reproducible en cualquier sitio del planeta en el que estés, ¿no? Y hay tres organismos certificadores principales: la EBC, estándares europeos; la IGBD, estándares británicos; la ASBC, que es la americana. Nos habíamos quedado en esta y la americana es la que ofrece los estándares que se utilizan sobre todo pues en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí, pues, por extensión, y ya que ellos han difundido la revolución de la craft beer, pues es un poco, se ha convertido en uno de los organismos de referencia. ¿Por qué es importante saber que hay tres organismos? Porque las maltas vienen fundamentalmente de tres sitios, que son América, Europa y el Reino Unido. Y las maltas, no me refiero a la cebada, me refiero a las maltas, ¿vale? O sea, la cebada ya transformada. Con lo cual, si estáis comprando una marca de cebada centroeuropea, los estándares de análisis van a venir fundamentalmente basados en el EBC. Si estáis comprando una malta producida o importada desde Estados Unidos, de una marca americana, perdona, estadounidense, van a estar probablemente sus métodos en el boletín que os ofrezca el maltero, van a ser métodos basados en la ASBC. Y si es una malta británica, pues van a ser IGBD. ¿Vale? Entonces, que tengáis en cuenta, están basadas en fundamentalmente en dos tradiciones cerveceras diferentes, la de las Islas Británicas y la del centro de Europa, que de alguna manera pues son la cuna de la cerveza. Digamos que la cuna fue Sumeria, pero quien ha llevado la cerveza a lo que es hoy en día, pues fundamentalmente es el centro de Europa y el Reino Unido. ¿Vale? Entonces, seguimos por aquí. Hay muchas clasificaciones. Vosotros al final tenéis que haceros responsables de pedir
el boletín de análisis de vuestra malta. Y aquí voy a hacer una mención que es importante tener en cuenta, muy importante. Una cosa es la especificación de la malta. Esa, si entráis en cualquier página web, veréis la especificación de la malta. Es decir, la malta Pilsen de la marca X tiene que tener entre este y este color, entre este y este parámetro, entre este y este otro, y te van a dar un rango. Te van a decir, el color de la malta Pale Ale de Bellerman es entre 4 y 6. Vale, eso es un rango y habla de la especificación. Pero no se está dando información sobre lo que vosotros vais a comprar. Lo que vosotros vais a comprar es un lote de malta Pale Ale de Bellerman de color 4,8. Eso es un dato. Ese dato es el que vosotros necesitáis saber cuando compráis la malta, tenéis que encargar vuestro boletín de análisis porque es el que os habla de lo que tenéis en casa. Lo otro es una especificación genérica y eso está muy bien, pero no informa sobre lo que habéis comprado. Es decir, la malta en muchos de sus aspectos, como la cebada se cosecha, la malta varía. Entonces lo que necesitáis saber es, entre una temporada y otra, qué es lo que vais a utilizar en vuestra cerveza, porque si sabéis lo que vais a utilizar, podréis tomar medidas correctivas antes de obtener un resultado no reproducible, ¿vale? Cuando obtenéis ese montón de numeritos enorme, que es un boletín de análisis del lote que habéis recibido, podéis clasificar esos lotes de varias maneras. Los que nos dedicamos a la ciencia cervecera, pues diferenciamos entre métodos físicos y métodos químicos, pero al cervecero de poco le vale saber que un proceso es físico o químico. Mollett, que es el tipo que escribió el libro este de Malt, el de Brewers Publications, este distingue entre los que hablan de modificación de carbohidratos, de modificación de proteínas, de enzimas que modifican carbohidratos, análisis que hablan del extracto o el rendimiento en carbohidratos o de los que hablan de color y sabor. Es su clasificación, en el libro está. A mí me parece más interesante para el cervecero distinguir o seleccionar aquellos que son de interés económico o que afectan a la reproducibilidad, porque al final no el cervecero casero, pero el cervecero profesional sí que necesita obtener un rendimiento económico de esa malta, porque para eso son las empresas, ¿no? Para subsistir y subsisten ganando dinero. Entonces, las que afectan a la economía son importantes para el microcervecero y las que afectan a la reproducibilidad son importantes para el profesional, desde luego, y para el casero que quiere hacer siempre la misma receta también. Entonces, si queremos hacer siempre la misma pale ale, tendremos que mirar en ese boletín de estándar de análisis cuáles son los parámetros que a mí me interesa conocer. El resto, al final, es papel mojado, porque ahora veremos análisis que a nosotros en realidad tampoco nos interesa tanto conocer, ¿vale? Otra clasificación es los métodos estándar que se obtienen del mosto congreso, los que no. Hay muchas clasificaciones, debéis escoger la que se adapta a vuestra práctica cervecera, tanto si sois profesionales como si sois caseros. Los caseros tenemos menos acceso a estos datos. Es difícil que un distribuidor que está envasando en saquitos de 1 kilo te vaya a dar el boletín de análisis, ¿vale? Es más difícil, pero desde luego el profesional es que no es una recomendación, es que está obligado a mirar esto si quiere mantener la reproducibilidad de la cerveza, ¿vale? Todo el mundo mira, no, claro, es que este año el lúpulo X viene con más alfa-ácidos, entonces pues voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, ¿no? Algunos ya miran incluso, oye, pues el porcentaje de aceites esenciales, cómo me va a cambiar, empiezan a acabar sobre cómo obtener la reproducibilidad y la reproducibilidad no depende del lúpulo, depende del 99% de la malta, ¿vale? El lúpulo aporta, pero de quién depende es de la malta. ¿Sí? Entonces, bueno, los métodos estándar de análisis que vienen en esas hojitas tan llenas de datos. Vamos a ver algunos de estos parámetros y su importancia y los problemas que podría dar no mirarlos. El más importante, básico y obvio es el color, que se mide en unidades SRM o Lobibon o unidades EBC, en función de la malta donde la hayáis comprado, ¿vale? A qué distribuidor y de qué métodos de estándar, qué métodos de análisis utiliza. Se mide tanto en la malta como en el mosto congreso. Un mosto congreso es un mosto obtenido en unas condiciones súper determinadas y sobre el cual se hacen todas las pruebas. No necesariamente es un mosto que se elabore como vosotros elaboráis el mosto a la hora de hacer cerveza. Se llama mosto congreso, es un mosto sintético, que siempre es igual y lo único que varía es la malta que se le añade, ¿vale? Entonces, el color se mide tanto en la malta como en el mosto y muchas veces te dan los dos valores,
el color de la malta que has comprado y el color del mosto que se obtiene con esa malta. Hay que tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, en maltas muy oscuras te ofrecen una variabilidad en la especificación de la malta, te ofrece un rango muy amplio. Por ejemplo, una malta torrefacta puede tener un color te pueden decir que entre 1200 y 1400. Bueno, eso está muy bien, eso me lo dicen en la página web y yo ya sé que es lo que hay. Pero es que entre 1200 y 1400 hay un 15% de variación. Entonces, vosotros lo que tenéis que ver es de qué color es la malta que os ha llegado. Porque si hoy utilizáis una malta con una intensidad de color de 1200 y mañana, perdón, al revés, de 1400 y mañana utilizáis una malta de 1200, si utilizáis la misma cantidad, no vais a obtener la misma saturación de color. ¿Vale? Entonces, eso es un caso real. Le pasó, de hecho, todos conocéis a Boris, le pasó la segunda vez que hicieron una cerveza en Domus con otro de los profes del curso. Hicieron la ninfa, esa cerveza triple negra, absolutamente, vamos, eso parece un agujero negro, absorbe la luz del sol. Si la pones cerca, tapa el sol. Bueno, pues claro, la primera vez que hicieron la cerveza, pues utilizaron el lote que tenían. La segunda vez que lo hicieron, no eran capaces a darle la misma intensidad de color. Cuando miraron el boletín de análisis, se dieron cuenta de que una estaba en el rango bajo y la otra estaba en el rango alto. Entonces, realmente afecta a la reproducibilidad de la cerveza. Y hay que saberlo antes de empezar a hacer cerveza porque luego es más difícil de corregir. ¿Vale? Bueno, otro de los análisis de los parámetros extremadamente básicos que tenéis que mirar siempre es el porcentaje de humedad. La malta nunca viene al 0% de humedad, porque no es estable. Debe venir entre un 4 y un 6% aproximadamente, ¿vale? Cuando sale de fábrica, cuando sale de la maltería. Luego el distribuidor lo almacena de una manera. Hay envasadores que utilizan un envase muy bueno que tiene polietileno y después por encima tiene rafia para darle estabilidad estructural, pero otros sencillamente envasan en rafia. Entonces, en función de cuál sea la humedad ambiente del lugar donde vivís, pues va a aumentar el porcentaje en humedad más o menos. En cualquier caso, en lo que afecta al menos al lote que habéis comprado, tenéis que mirar porque si yo estoy comprando una tonelada de malta con un 4% de humedad, en realidad me están vendiendo 960 kilos de malta. Otros 40 son agua. Así de claro. Si la próxima vez que compro malta compro una tonelada al 6% de humedad, ya no estoy comprando 960 kilos de malta, estoy comprando 940. Así que os están cobrando un kilo de agua al precio de un kilo de malta. ¿Esto es ilegal? No. Es una necesidad natural. Vivimos en un ambiente húmedo, entonces pues un mínimo contenido en humedad que además hay que controlar porque si no pueden proliferar, por ejemplo, hongos, ¿vale? Y dar malos sabores, malos aromas, incluso se pueden ver pelotas de hongos en algunas maltas mal conservadas. Pero lo que desde luego tenéis que tener claro es que si estáis utilizando una tonelada de malta al 5% de humedad, estáis añadiendo 950 kilos de malta al macerador. Si la próxima vez utilicéis una malta con un porcentaje diferente, va a haber más kilos o menos kilos de malta y eso va a afectar a las medidas de extracto entre lotes, va a afectar al contenido en alcohol, por no hablar de la intensidad de sabores y aromas. Eso a lo mejor se nota menos, pero en la medida de extracto, vaya que sí se nota, porque estamos hablando de un porcentaje, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta, es un dato mínimo que hay que tener en cuenta siempre, el porcentaje de humedad, para que no nos vendan agua, entre otras cosas, que hay algún desalmado que se dedica a esto. Otra cosa que es muy interesante mirar, en mi opinión, para los microcerveceros es las medidas de extracto o rendimiento, ¿vale? Y esto se mide en un porcentaje con unas siglas. Esas siglas son DBFG, DBGCG. Fundamentalmente, esas siglas lo que dicen es que el porcentaje de extracto o rendimiento se puede medir de dos maneras, en seco o en húmedo. Es decir, la malta tal cual viene, con su 4% de humedad, yo la muelo y obtengo el valor, o la puedo secar previamente y entonces obtener otro valor. Eso es el porcentaje en seco o en húmedo. Y además se combina con otras dos variables, o sea, otra variable en dos formas. Un molido húmedo, un molido fino o un molido grueso. El molido fino es convertir la malta en harina
Es lo que hacen pues las grandes cerveceras porque tienen algunos métodos, favorece la extracción de lo bueno y también favorece la extracción de lo malo y sobre todo pulveriza la cascarilla. Entonces ellos tienen unos métodos para obtener un mejor rendimiento y después conseguir separar esas cosas desagradables. Nosotros no. Los microcerveceros utilizamos la cascarilla para filtrar. Entonces no podemos moler a polvo. De hecho, no molemos la malta, la picamos. La picamos en trocitos y tratamos de que la cascarilla se quede más o menos entera. Hecha trizas, pero entera. Eso corresponde al molido grueso. Entonces, podemos medirlo en húmedo y en seco, con molido fino o con molido grueso. Entonces, la diferencia entre los valores, sea seco o sea húmedo, de molinda fina o gruesa, indica la calidad del malteado. Es uno de los datos que tenemos que mirar para saber si la malta que estamos comprando es buena o mala. ¿Por qué? Porque en una malta con molido grueso, las paredes celulares, ¿os acordáis del proceso asimétrico de malteado, verdad? En el extremo del balón de rugby, si no he llegado al final del crecimiento del germen, el extremo del balón de rugby va a ser una zona donde las paredes celulares no se han degradado. Entonces, si hago un molido grueso como el que hacemos en microcervecerías, lo que pasa es que esas paredes celulares no se rompen y entonces tengo menos extracto. Mientras que si hago un molido muy fino, llego a romper esas paredes celulares, no de modo bioquímico, sino de modo mecánico, y entonces sí obtengo ese extracto. Si la medida entre ambos valores es muy alta, quiere decir que tengo una parte del grano que no ha sido modificada. Y que no esté modificada no solamente es un menos rendimiento, implica otros problemas. ¿Vale? Por ejemplo, en un molido grueso puede pasar que eso acabe siendo almidón en el macerador, perdón, en el hervidor, con los problemas que ya hemos dicho antes que podía haber. Antes, la primera vez que me has pasado preguntas, Cristian, alguien preguntaba por la reducción en el almidón. Pues una molienda adecuada es aquella que en un grano bien modificado no deja trozos de almidón sin ser hidratados, sin ser atacados. O sea, si no se hidrata no pueden ser atacados por las enzimas, ¿vale? Entonces hay trozos de almidón, el final del granito, si es muy duro, quiere decir que no está modificado. Quiere decir que, de hecho, bueno, no vamos a adelantar, luego hablaremos de la friabilidad, ¿vale? Pero pensad en eso. Las medidas de extracto rendimiento se miden en porcentaje, en base seca o en base húmeda, con molido fino o con molido grueso, e indican la calidad del malteado. Ese dato suele estar en la mayoría de los boletines de análisis. Otras medidas de extracto rendimiento, el método del Hot Water Extract, Cold Water Extract, el Hartong, el VZ45, bueno, son menos interesantes desde el punto de vista gráfico para el cervecero. Es mucho más gráfico pensar en la diferencia en extracto que en la extracción en agua caliente o en agua fría. No me enrollo más con esto porque no me parece tan interesante. Si queréis, luego hablamos de ello. Las medidas que hablan de la conversión del almidón, ¿vale? La capacidad o el poder diastático. Para poneros un ejemplo, en una malta Pale Ale, de calidad Pale Ale, estamos hablando de un número entre 35 y 40. En una malta europea de 2 carreras, 100. Malta americana de 2 carreras, 125. Malta americana de 6 carreras, 160. Y todo esto, realmente, ¿qué nos importa si no trabajamos con adjuntos? ¿Vale? Por eso hay números que no nos interesan. Si una malta con un valor de 25-40 de poder diastático ya es capaz, que es la Pale Ale, ya es capaz de autoconvertir todos sus almidones, incluso un 10% más, una malta europea de 2 carreras con un valor de 100 es capaz de asumir, o sea, de gestionar sus propios, tiene enzimas para gestionar sus propios almidones y hasta un 25% de almidones que no sean propios. Es decir, siempre y cuando no añadáis más de un 25% de arroz o maíz en vuestra cerveza, o de papa o de yuca, no tenéis que preocuparos de este dato, con lo cual, por ejemplo, este dato no es uno en el que tengáis que prestar especial atención. Por conocimiento, sí. Por práctica cervecera, no es tan interesante, ¿vale? 25% de adjuntos. Por debajo de eso, en realidad, no nos interesa tanto este dato. Productos nitrogenados. Como os he dicho antes, al empezar, las proteínas se miden como un bulto, como una masa. No se mide su calidad, sino su cantidad. Entonces, se miden sobre todo por dos métodos, que son el Kjeldahl y el Dumas. Kjeldahl es una digestión, Dumas es una combustión.
Ambos métodos aplicados sobre el mismo grano de cebada van a dar dos valores diferentes, con lo cual es muy importante, de eso no os tenéis que preocupar, pero yo lo menciono, es muy importante que el maltero utilice, si es el método Dumas para hacer tanto la proteína total, que es la que trae el granito de malta, como la proteína soluble, que es la que se vierte al mosto, ¿vale? La soluble es la que está en el mosto. La total es la que viene completa del grano de cebada transformado en malta, ¿vale? Un dato muy importante es la relación de soluble sobre total, ¿vale? Lo podéis ver como S sobre T, porque casualmente en este caso se escribe igual en inglés que en español, y también se conoce como el índice de Colbach o Colbach, ¿vale? Con K. Este índice de productos nitrogenados, esta relación entre lo que está solubilizado y lo que provenía del granito, nos da, por ejemplo, una indicación que muchos estudiantes también nos preguntan, pero tengo que hacer una infusión multietapa inframodificada. Estamos hablando de un valor de 30. ¿Me he cortado ahí un momento, Cristian? No, no, venís bien. ¿No? Ah, vale, pues sabía bien. En una malta tradicional centroeuropea, poco tostada, poco modificada, estamos hablando de un valor de 33, 34, 36. Con estos valores, la escuela centroeuropea lo que hacía era infusión multietapa, es decir, de alguna manera esa malta no había sido completamente modificada en la maltería, pero permitía o permite hoy en día que el maltero vende una malta más barata y el proceso de degradación de, por ejemplo, proteínas o carbohidratos termine en la fábrica durante el proceso de elaboración, ¿vale? En esas maltas con índice de Colbach por debajo de 37 es casi imprescindible hacer, por ejemplo, un descanso proteico. En cambio, si tenemos una malta pensada para infusión simple, como es la Pale Ale, cuyos valores de Colbach están entre 37 y 41, 42, si en estas maltas hacemos un descanso proteico cuando no está indicado, corremos un riesgo muy alto de degradar las proteínas que después nos van a soportar la espuma. Con lo cual, el boletín de análisis os va a decir si necesitáis hacer una infusión en múltiples etapas o podéis hacer una infusión simple. Lo normal, y lo que te dirán hoy la mayoría de los distribuidores, no, las maltas hoy en día están todas bien modificadas. Bueno, tú puedes decir misa, pero yo prefiero leer el misario. Entonces yo lo que hago es mirar el boletín de análisis y ver que el índice de Colbach está en esos valores cercanos a 40. Si pasa de 42, estoy en problemas, porque está sobremodificada. Si baja de 30 y poco, estoy en problemas porque está demasiado inframodificada. En cualquier caso, entre 37 y 42, por ejemplo, en este... No, olvidaros de los números, ¿eh? Estoy poniendo los números para ejemplificar, porque luego cuando acabe de hablar, la mayoría no os vais a acordar de si he dicho 37 o 4780, pero es que eso está en cualquier recurso de Internet que necesitéis. No hace falta, yo no memorizo números, por eso los estoy leyendo, porque no los memorizo. Entonces, cuando lo necesito, voy, agarro el celular o la computadora y lo miro y ya está. Con lo cual, lo que nos indica el índice de Colbach es una medida de la calidad del malteado y además nos indica si una malta puede ser utilizada en infusión simple o es necesario hacer una infusión multietapa, ¿vale? Y así docenas de números y no vamos a entrar. Voy a pasar aquí rápido 3 o 4 y vamos a entrar en el bloque final, la modificación de la malta. ¿Qué es la modificación de la malta? El profe de maltas todos los años les pregunta a los alumnos, ¿qué es una malta modificada? Y la mayoría de los alumnos, pues de una manera un poco hasta inocente si quieres, te dicen, pues es una medida de lo bien que se ha transformado la cebada en malta. Y es verdad, es eso. Es cómo de bien está transformada la cebada que he cosechado en malta que voy a utilizar para hacer cerveza. Grosso modo es eso. Pero si queremos saber un poco más de ciencia cervecera y después aplicarlo a una reproducibilidad de la cerveza, pues necesitaré saber con un poco más de detalle qué es la modificación de la malta. En el libro de antes que os he mencionado, el de Malt, es interesante, es un libro muy profundo sobre Malta, pero bueno, es de un maltero y cervecero, con lo cual para mí vale la pena leerlo. Mollett dice que a medida que la germinación avanza, el material proteico almacenado en el endospermo es degradado por las enzimas
generadas en la neurona. Este proceso, conocido como modificación, comienza en la zona adyacente al embrión y, en el caso ideal, avanza hacia el extremo opuesto del grano. Palabras textuales. ¿Esto os ilustra demasiado? Bueno, por lo menos os explica lo que es la modificación. Luego vamos a ver una serie de parámetros en los que debemos fijarnos. Lewis y Bamford son dos grandes científicos cerveceros de la Universidad de California. Ellos describen que la modificación es lo que sucede a la cebada cuando se convierte en malta. Es la suma de cambios físicos, como la friabilidad, químicos, como el contenido en aminoácidos libres o azúcares, y bioquímicos, como el tipo y la calidad de las enzimas producidas. Esto es muy interesante, pero me explica muy bien lo que es el proceso, pero sigue sin darme pistas sobre qué es lo que pasa en el macerador. ¿Vale? John Palmer, creo que es uno de los tíos más queridos en la cervecería y de lo que, vamos, creo que muchos hemos aprendido muchas cosas de su libro porque es capaz de explicar las cosas más complejas de una manera simple, ¿no? Entonces él habla de que el endospermo, la parte carnosa del grano, es como una caja de bolsitas de gominolas. Las gominolas es el almidón. Las bolsitas es la pared celular de betaglucanos y pentosanos. Y la caja es la cascarilla del grano. Entonces, la medida en la que esas gominolas metidas dentro de bolsitas y encerradas en una cajita son capaces de ser expuestas para el consumo de las levaduras, o perdón, de las enzimas, para la degradación de las enzimas más correctamente, es una medida de la modificación. Eso estoy convencido de que casi todos tenéis el libro de Palmer, echadle un ojo. Creo que además por Argentina circulaba una versión traducida, con lo cual le podéis echar un ojo, ¿vale? Estos son definiciones y están muy bien, pero al final lo único que dicen es que la modificación es una medida de cómo de bien transformada está la cebada en malta. Ahora vamos a ver en qué se manifiesta eso, ¿vale? En un boletín de análisis. ¿Qué miro yo para saber si la malta está bien transformada, si la cebada está bien transformada en malta o no? Pues lo primero es aquello que os he mencionado antes de la diferencia en extracto de molienda fina y gruesa, que es el porcentaje. La diferencia es la resta de ambos valores, ¿vale? El fino menos el grueso. Entonces, si yo hago esa diferencia, necesito ver un valor y normalmente pensad que cuando os dan esta diferencia, os dirá, pues, valor 1,7, rango aceptado de 1,1 a 1,9, ¿vale? Al lado del boletín en el boletín de análisis, al lado del valor del lote, veréis un rango. El rango son los valores máximo y mínimo que se aceptan. Y el valor sin rango es el que tiene ese lote concreto que estáis vosotros manejando. Pues vosotros debéis mirar que ese contenido, o sea, que esa diferencia en el extracto entre la molienda fina y gruesa sea inferior a un 2%. ¿Por qué? De hecho, me he adelantado antes, porque el proceso de malteo es asimétrico. Y si yo lo he cortado antes de tiempo, en el extremo distal del grano van a quedar paredes sin degradar, que con el molido grueso no se van a romper y por tanto de ahí no voy a obtener el almidón ni las proteínas que yo quiero para hacer cerveza. Entonces, si es superior al 2%, quiere decir que el extremo del grano no está bien malteado. Tiene un problema adicional, porque si, por ejemplo, muchas veces una práctica muy habitual es aumentar la temperatura al final del macerado para fluidificar, para conseguir que pase mejor, terminar de aprovechar. Algunos dicen inactivar enzimas. No está del todo claro que por debajo de 75 grados se detenga la actividad de todas las enzimas, de algunas sí, de otras no. Entonces, el objetivo principal es hacer más fluido el mosto para que filtre mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo estoy macerando a 65 grados, a lo mejor a 65 grados, el agua que lleva en disolución esas enzimas no es capaz de atacar el almidón y por tanto ese extremo distal del almidón, del granito, se queda como una pelotita de almidón. Cuando yo subo la temperatura, es posible que sí se hidrate esa parte y entonces es posible que algunas de las enzimas que quedan empiecen a extraer, pero ya no tienen una actividad muy alta. ¿Qué pasa? Que entonces lo que estoy haciendo es disolver el almidón, dejarlo en el mosto y de ahí ya no se degrada, porque es el final, porque la temperatura es más alta y entonces las enzimas ya no están tan activas y entonces al final va acabando siendo filtrado y llegando al fermentador, al macerador, al hervidor y del hervidor al fermentador. Y entonces, como decíamos antes,
problemas de turbiedad, problemas de malos sabores y problemas de proliferación de microorganismos que pueden estar alimentándose de ese almidón. Con lo cual, es importante mirar que la diferencia en extracto entre molienda fina y gruesa sea inferior a un 2%. Parece, esa hojita que nos reparten con los lotes, a veces parece que es nada más que una sopa de letras, pero aquí tenéis una aplicación directa de un número a vuestra práctica cervecera, ¿vale? Otro que es interesante mirar y del que hemos hablado también antes es el índice de Kolbach o la tasa de nitrógeno soluble, que este sí que es en inglés SNR o S/T, soluble sobre total, ¿vale? Se divide la cantidad disuelta en el mosto entre la cantidad total que se obtiene que se obtiene del granito de malta. ¿Qué valor buscamos? De 40 a 45%. ¿Por qué? Esto es una medida de una buena calidad del malteo. Porque durante la fase de malteo, en la germinación, las proteínas, las proteínas, perdón, en este caso que estamos hablando del índice de Kolbach, se degradan a especies más pequeñas. Cuanto más pequeñas, más solubles. Entonces, si no llegamos a un valor de entre el 40 y el 45%, quiere decir que no hemos avanzado lo suficiente en el proceso de germinación y no se han liberado al mosto esas sustancias que se solubilizan, ¿vale? Por eso el índice de Kolbach también nos habla de la calidad de la malta que hemos comprado. Otro índice es el extracto en frío. El extracto en frío se utiliza, o sea, lo que se hace es moler muy finamente la malta y después se mete en agua fría e incluso a veces se le echa amoníaco para detener totalmente la actividad enzimática. Es decir, todo el extracto que se obtiene de ahí es el extracto que se ha generado durante la fase de germinación. Aquí debemos buscar un número del 18 al 20% y el motivo es el mismo que el anterior. Lo que se ha solubilizado es lo que se ha degradado. Y si no hemos llegado a un 18-20% de proteínas y carbohidratos, en este caso solubilizados, quiere decir que no hemos llegado a avanzar lo suficiente en la germinación, por lo tanto tenemos una malta inframodificada. Pero ojo, porque si es muy superior a este valor, lo que tenemos es una malta sobremodificada, en la cual ya hemos perdido parte del extracto, ¿vale? Como os decía al principio de la presentación, hay que buscar el equilibrio. En el medio está la virtud, en realidad, ¿vale? Otras indicaciones de escasa modificación que podéis encontrar, y con esto termino la ponencia o la intervención y empezamos a hablar, es una elevada concentración de betaglucanos. Ya sabéis que eso es una pesadilla, porque los betaglucanos forman geles. Entonces, cuando hay muchos betaglucanos, y lo sabéis los que trabajáis con avena, por ejemplo, la avena tiene mucho betaglucano, mayor contenido en betaglucano de manera natural que la cebada. El betaglucano está bien, aporta palatabilidad, es vistoso a la hora de dar la cerveza, pero nos da muchos problemas a la hora de filtrar. Entonces, si tenemos muchos betaglucanos, ¿qué quiere decir? Que las betaglucanasas, que actúan a temperaturas muy bajas durante la fase de germinación, por lo tanto durante la fase de macerado normalmente no se activan, ya están desactivadas durante la fase de secado y tostado. Muchos betaglucanos quiere decir que hay muchas paredes sin disolver, con lo cual quiere decir que no hemos llegado, que la germinación asimétrica no ha llegado a la parte distal del grano. Una elevada viscosidad del mosto congreso, que también es un valor que se da tal cual, viscosidad del mosto congreso, está muy relacionada con la anterior. Si la viscosidad del mosto congreso es muy alta, quiere decir que hay muchos betaglucanos. Si hay muchos betaglucanos, no está bien disuelta la pared celular y estamos en una malta inframodificada o mal modificada. Otra cosa que incluso podéis ver en algunas ocasiones es la longitud de la plúmula. En inglés se llama acrospire, ¿vale? Acrospire. Para los que hablamos muchos idiomas, o sea, inglés. Indican hasta qué porcentaje del grano, o sea, lo que tengo que ver es que esa plúmula ha crecido hasta 3/4 partes, o en el caso ideal hasta el 100%. El 80% de los granos que se diseccionan tienen que tener una longitud de esa plúmula que llegue entre 3/4 y el 100% del grano, entre el 75 y el 100%. Es decir, si el grano mide 1 centímetro, pongamos un ejemplo fácil, si el grano mide 1 centímetro, la plúmula en el 80% de los granitos tiene que tener entre 75 milímetros y 1 centímetro, ¿vale? Y eso lo podéis ver, podéis diseccionar un granito y mirarlo con una lupa. No hace falta un microscopio, no hace falta nada más que un cuchillo afilado y una lupa, ¿vale? Y con eso lo veis. Cogéis, diseccionáis unos cuantos granitos y lo veis.
Y otra cosa que podéis ver, y es muy interesante para saber cómo de bien transformada está la malta, es comprobar el número de granos que se hunden en el agua. Es decir, la friabilidad, vosotros, si habéis tocado alguna vez cebada, la cebada es un granito denso, pequeñito, duro. Si lo mordéis os podéis romper un diente. En cambio, la malta es gordito, esponjoso, más blandito. Si lo mordéis, se chafa, se deshace, es harinoso, ¿vale? La propiedad de que ese granito sea masticable se llama friabilidad. Los malteros que tienen mucha experiencia, antes de mandar una muestra al laboratorio, sencillamente cogen unos granitos y las mascan. Y en función de cómo vean la consistencia y si quedan restos duros o no, ya saben si ese granito está bien modificado o no. No es un granito, hay que hacer una muestra representativa de todo el lote, ¿no? Entonces, lo que es cebada se hunde en el agua. Lo que es malta flota. Entonces, si vosotros echáis 50 gramos o 50 granitos en un balde de agua, si muchos granitos se hunden, quiere decir que son cebada. Si todos los granitos flotan, quiere decir que son todos malta. Y los que se quedan de pie, quiere decir que están a medio modificar. La parte que es más densa tira del granito hacia abajo y la parte que está bien modificada tira del granito hacia arriba. Y en ese balance de flotabilidad se quedan flotando de pie. Eso también lo podéis hacer. Entonces, mi recomendación, para terminar ya esta charla que se ha alargado mucho más de lo que al principio pretendía, es que exploréis, que conozcáis vuestro producto y sobre todo que miréis los análisis de malta, que hagáis este tipo de pequeñas pruebas que os acabo de decir, que conozcáis, que améis la malta porque en ella está la reproducibilidad de vuestra cerveza. Si no cuidáis del ingrediente malta, nunca podréis obtener una cerveza reproducible. Eso es la única verdad absoluta que he dicho en esta presentación. Lo demás puede ser todo debatible. Esto es una verdad absoluta. Sin malta no hay cerveza y sin un cuidado adecuado de la malta no hay reproducibilidad en la cerveza. Y muchas gracias a todos y Cristian por tu moderación. No, bueno, aprovecho antes de despedirte y darte unos minutos para que lo cierres, te hago unas preguntas. Hubo muchas Todas las que preguntas. sean necesarias. No, ya no tengo prisa para irme a la cama, ya pasé el momento del sueño, así que todas las que sean necesarias. Te preguntan cuáles son los porcentajes ideales de cáscara, grano partido y polvo una vez que se hace la molienda. ¿Quién controla el tema de los informes de las malterías? ¿No? Dice, porque bueno, un informe, la información que aparece puede ser una información que se puede modificar, o sea, falsa o no reflejar realmente lo que está adentro. Si las maltas oscuras se muelen igual que las maltas bases, y por ahí también te preguntaban cómo se podía interpretar el porcentaje de proteína en base seca. Un momento, en base seca. Em, Porcentaje de proteína en base seca, ¿cómo se puede determinar? Sí, si hay alguna Vale. forma de calcular. Vale, bueno, empezamos. El porcentaje ideal de cáscara, grano, polvo, en realidad, cuanto más polvo tengas, mejor. Fíjate, cuanto más polvo tengas, mejor, porque cuanto más finamente está dividido y más harina es, más fácil es de hidratar y por tanto más fácil es de atacar por las enzimas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros utilizamos la cascarilla como medio filtrante. Entonces, si destrozamos la cascarilla, nos quedamos sin medio filtrante y entonces no vamos a poder filtrar el mosto. Con lo cual, el balance ideal o la cantidad ideal es cuanto más fino sea el trocito de grano, o sea, el trocito, lo blanco, el endospermo, cuanto más pequeñito sea, mejor porque es más fácil de atacar y obtendrás mejor rendimiento siempre y cuando obtengas una integridad de la cascarilla necesaria y adecuada para tu sistema de filtración. No todos los falsos fondos son iguales. Entonces, algunos permiten hacer un molido más fino y otros necesitan un molido más grueso porque es que realmente dependen demasiado de la integridad de la cascarilla, con lo cual no hay un número que te pueda dar. Tú tienes que ver en función de tu sistema que cuanto más muelas,
mejor, siempre y cuando filtres bien. Y para filtrar bien la cascarilla tiene que estar íntegra, tiene que estar hecha trizas, pero no molida, porque molida ya no filtra, ¿vale? Aparte de eso hay otro problema. Cuando se hace trizas la cascarilla, es más fácil que se viertan polifenoles, que den astringencia, malos sabores, ¿vale? Entonces, una cascarilla que no esté íntegra no va a filtrar y además va a darle al medio más polifenoles, con lo cual tenemos más riesgo de obtener una cerveza astringente. Bueno, no sé si preguntar, si, bueno, quien haya hecho esta pregunta, si quiere profundizar, pues preguntadle ahora a Cristian mientras yo voy respondiendo la siguiente, ¿os parece? Dale. Hablábamos de los informes de las malterías. Hombre, sí, falsos pueden ser falsos. Lo que pasa es que las malterías grandes en fin, toda maltería seria tiene un sistema de control de calidad. Entonces, o bien los laboratorios que tienen en su propia casa son acreditados y entonces se los controla un gobierno o un Estado o una organización como la EBC, por ejemplo, la European Brewery Convention. Bayerman, por ejemplo, dice, oye, pues yo tengo un laboratorio en casa, lo quiero acreditar. La EBC se encarga de mandar unos técnicos que determinan que lo que se hace en ese laboratorio cumple unos estándares. Y además tienen unos sistemas de control de calidad que se auditan periódicamente. Con lo cual, pues pueden ser falsos, pues pueden, pero yo no creo que lo sean, ¿vale? Es decir, os voy a poner un ejemplo. Yo he recibido un boletín de análisis, un cervecero me dijo, tengo un problema muy gordo porque la cerveza esta, madre mía, este lote me ha quedado, huele a pedo, tal cual. Digo, pues hombre, pues azufre. Pues sí, pero ¿y por qué? Y yo que le estaba viendo venir, además era un alumno, entonces estaba viendo venir, digo, pues cuéntame, dice, ¿de dónde puede venir el azufre? Dice, no, bueno, el agua, sulfato, pero es el agua de siempre, yo hago ósmosis, tiene una cantidad de sulfato que yo le añado después. Digo, bueno, y además es que no es tan fácil convertir el sulfato en azufre que huele mal. Se puede biotransformar, pero no es tan fácil ese proceso. Entonces yo lo descartaría. Además estamos hablando de ppms. Ah, pues sí, pues descartamos. Pues es que el lúpulo también me han dicho que claro, porque añades y entonces los aromas de cebolla, de no sé cuántos, de no sé qué. Digo, ya, pero es la primera vez que utilizas el lote de lúpulo. Dice que, dices, este lote de lúpulo lo vengo utilizando todo el año. Digo ya, bueno, pues ¿y cuál es la otra fuente que puede haber? La levadura. Y ya, pero la levadura si no tiene azufre no lo puede generar. Es decir, la levadura puede biotransformar el azufre, pero no puede coger hierro y convertirlo en azufre, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene el azufre? Dice, pues de la malta. Digo, pues miraste el lote. Dice, pues no. Digo, pues venga, vamos a mirarlo. Lo miramos y resulta que es una maltería muy conocida, ¿eh? Y miramos los boletines de análisis y pongamos que si los precursores de azufre, el rango que se daba el propio maltero era, pues imaginemos, un valor entre 3 y 9, pues el valor de aquel lote era 13. Así que ni siquiera tirando piedras contra su propio tejado habían engañado al cervecero. Lo que pasa es que el cervecero no lo había mirado. Con lo cual yo pongo la mano en el fuego que los análisis que recibís son de malterías, a ver, no sé de una maltería de un rincón escondido de algún pueblo, pues no lo sé qué prácticas tendrán, pero las grandes empresas malteras, la maltería, como es muy intensiva en energía y en agua, pues suelen ser empresas muy grandes. Entonces, no hay riesgo de que esos datos sean falsos. Sí que hay un problema, y es que la cebada se cosecha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el cervecero exige, bueno, cuando el cervecero se llama Budweiser o se llama Quilmes, pues ese señor con ese apellido le puede exigir al maltero que le dé unas condiciones determinadas, pero claro, el maltero trabaja con un producto agrícola. Entonces, el maltero recibe un producto que depende de cómo haya sido el campo ese año, pero está obligado a darle al señor Budweiser la malta como el señor Budweiser la quiere. Y cualquiera le dice que no al señor Budweiser. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Mezclan variedades, mezclan lotes hasta alcanzar especificaciones. Y eso es un problema enormemente gordo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si damos hablemos de un betaglucano, si de un
el 85% del betaglucano en promedio se tiene que degradar durante la fase de malteo, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo un lote muy inframodificado y otro sobremodificado. Si yo los mezclo, al final voy a obtener un valor de betaglucano que es el que indica que hay una transformación adecuada de ese lote. Problema. En el que tiene mucho betaglucano voy a obtener una malta inframodificada, por lo tanto no voy a obtener extracto. Y en el que tiene, y en que prácticamente no tiene betaglucano, lo que voy a obtener es una malta sobremodificada, con lo cual va a actuar, o sea, voy a tener menos extracto del que pienso. Entonces, ¿qué pasa? Que si me dan un valor promedio de la mezcla de dos lotes, eso sí es un problema. Y no hay solución para este problema. Que el valor es que sale del laboratorio acreditado, sea de la maltería o sea externo, es real y verídico y no está falseado, por eso pongo la mano en el fuego. Que se haga algún truquito detrás de la cortina para conseguir ese valor, eso es otro cantar. Cuanto mejor es la reputación de una maltería, pues menos cosas de estas se supone que ha hecho durante su historia. Con lo cual aquí ya es una cuestión de confianza al final. Vale, en cuanto al molido de maltas oscuras y maltas base, a ver, depende qué malta. En la malta base al final es la parte más sustancial que debe aportar el medio filtrante, ¿vale? Entonces, es fundamental que en una receta tienes un 90 pongamos, en promedio, un 90% de malta base. Esa es la que va a aportar la cascarilla y el medio filtrante. Cómo se muela la malta no base, las maltas especiales, tostadas, etcétera, me parece menos importante porque está en menor proporción. Lo que sí que hay que tener en cuenta es lo que dije antes, si mueles a polvo la cascarilla, tienes mayor potencial de verter o sea, polifenoles al mosto, y eso es desagradable. Entonces lo que me parece crucial es hablar del molido de la parte sustancial del grano, que es la malta base. Me parece menos relevante cómo se muele la malta especial, siempre y cuando no hagas trizas la cáscara para no obtener polifenoles, ¿vale? Y la última era el porcentaje de proteína en base seca. Eso, pues como os decía antes, hay tres escuelas que te van a dar tres formas y de hecho cada una de ellas, o sea, cuando hablo de método estándar de análisis de la EBC, a lo mejor para determinar la proteína en base seca, pues te pueden dar cinco o seis métodos, ¿vale? Y cada laboratorio, en función de sus capacidades, determina utilizar uno u otro. Lo importante es que siempre te den el mismo. Antes he mencionado dos. El método Kjeldal, ¿vale? Kjedal, este tío tenía un nombre impronunciable, y el método Dumas, que como es francés tiene un nombre más fácil. El método Kjeldal consiste en coger la malta seca, digerirla, un proceso de digestión, con eso se separan los componentes y lo que se mide es el nitrógeno en la muestra, ¿vale? Y el nitrógeno multiplicado por 6,25 te indica, grosso modo, el porcentaje de proteínas. Antes os he dicho que la medida de proteínas era un número muy vasto. No habla de la calidad, solo habla de la cantidad. Entonces, se digiere la muestra hasta obtener nitrógeno o amoníaco, se multiplica por 6,25 y se obtiene la proteína. Y el método Dumas utiliza una combustión. Se quema la muestra en unas condiciones muy controladas para obtener nitrógeno, el nitrógeno se multiplica por un valor y se obtiene el valor de proteína. En cualquier caso, no es nada que vayas a hacer en casa. O sea, en todo caso, tendrías que hacerlo en un laboratorio. Claro, por ejemplo, los estándares de análisis cuestan un dineral. Tú tienes que estar suscrito a la EBC, por ejemplo, y pagar los estándares. Es decir, tú no puedes utilizarlos si no has pagado por ellos. Tú no puedes ofrecer, imagínate que quien hace esta pregunta sea alguien que tiene un laboratorio. Si tú quieres utilizar un método avalado por la ASBC, tienes que hacerte socio de la ASBC, pagarles por los estándares y entonces tienes derecho a usarlos el año que estás pagando por estar ahí asociado. Entonces, si tienes un laboratorio y tu interés venía por ahí, lo primero que tienes que hacer es asociarte a uno de estos organismos que he mencionado y entonces descargar sus métodos estándar de análisis, ¿vale? Y los más comunes son Kjeldal y Dumas, aunque probablemente haya varios más. Bueno, Raúl, porque estamos a unos pocos minutos de la segunda hora.
Y la verdad que, bueno, en primer lugar, para todos los que siguen conectados en España, desde donde está Raúl, es tardísimo, está en la madrugada y Son si que creo que tienen la son las oportunidad 2 de de la sacarla, madrugada. Si llevamos 2 horas, son las 2 de la madrugada. así que por eso, muchísimas gracias. Yo hago un recuento de algunas cositas sobre los avisos parroquiales y te dejo para hacer el cierre con dos preguntitas de las últimas. Bueno, Vale. primero le recordamos a la gente que seguimos esta semana con los vivos, que tenemos el jueves a Dora y que el día sábado vamos a estar todo el día con el Big Breu, que nos etiqueten en las historias que vamos a estar republicándolos y que vamos a hacer algunos lives ahí con cerveceros de distintas agrupaciones que nos acompañan. Eh, y que la semana que viene lo vamos a tener también a Ignacio 35 y otros oradores más, así que estén atentos. Eso por un lado, a todos los que están con ganas de asociarse, que miren las historias destacadas de Somos Cerveceros, que ahí tienen los pasos para poder asociarse. Los invitamos que se sumen. Les agradecemos, bueno, le agradecemos a Raúl por haber estado conectado y por toda esta información que nos dio, es súper técnica, la verdad que fue un placer, fue un placer. Y para cerrar te dejo los minutos finales. Te preguntan ahí bibliografía que vos quieras recomendar y también han preguntado por el tema de los próximos cursos en Alicante y demás, si lo querés aclarar y contar algo. Y bueno, y el cierre es todo tuyo. Nosotros enormemente agradecidos. Ahí está Diego Parrota, gente de Primate de Centroamérica. Tenemos muchísimos amigos conectados y cerveceros de todo el país. Hay de La Rioja, de Córdoba, de Neuquén, de todas las provincias. Así que agradecidos a todos. Así que bueno, te dejamos el cierre a vos. Muchas gracias por todo el tiempo que nos regalaste. Bueno, no, gracias a vosotros por atender, la verdad, gracias por organizar estos ciclos. Hablar con Dora de Ecuador, el Big Brew, esto es fantástico. Ignacio de 35 es un tipazo, tiene grandes cervezas, entonces creo que es súper interesante. A ver si me da tiempo a conectarme a alguno porque, en fin, los horarios no son tan compatibles con los horarios que manejamos acá, ¿no? En cuanto a bibliografía, no sé si te puedo mandar una captura de la bibliografía que utilicé para crear la ponencia, Cristian, y la puedes Sí, lo publicar. podemos compartir. Sí, sí. Claro, yo ningún problema. Os mando algunos recursos en internet, que esos son gratuitos, abiertos, libres, y después algunos libros. Lo malo es que la mayoría de los libros de ciencia cervecera están en inglés. Entonces, bueno, de algunos hay traducciones y de los demás, pues el inglés técnico se entiende fácil. Que sabiendo 10 palabras, si sabes de lo que estás leyendo, no es tan difícil de entender, ¿vale? Entonces yo os mandaré unos cuantos libros y una serie de recursos de Internet. En cuanto a los cursos, pues no sé, os invito a participar, a entrar en la página web del curso para no aburriros demasiado ahora, es especialistaencerveza.com, ahí tenéis la oferta formativa. Fundamentalmente son 3 cursos, uno dedicado a fundamentos técnicos de la elaboración de cerveza, pues todo cosas muy técnicas, pero muy útiles para el elaborador de cerveza. Este le puede interesar tanto a profesionales como a cerveceros caseros que sencillamente quieran mejorar. Luego acabamos de empezar ahora mismo uno que se llama la microcervecería como modelo de negocio. Ese le interesa sobre todo a gente que quiera o mejorar sus prácticas empresariales o abrir una microcervecería, porque hay cosas que pues todos somos peones de todo, pero capataces de nada, ¿no? Entonces, de las cosas de las que no sabemos, pues de marketing, de diseño de equipos, pues en fin, es un curso como muy horizontal en cuanto a los conocimientos. El otro es muy vertical, construye una base de conocimientos muy sólida, pero llega a un punto muy alto, suficientemente alto como para entender la ciencia cervecera. Este, en cambio, es muy horizontal. Son conocimientos de impuestos especiales, de legislación sanitaria. Es más para alguien que quiera utilizar la cerveza como un negocio, ¿no? Una microcervecería. Y el último curso es Cata, Evaluación y Sumillería de Cerveza. Es un curso que está dedicado a la dignificación de la cerveza. Es decir, si seguimos sirviendo la cerveza en vasos de cualquier manera, sirviéndola de cualquier manera y sin explicarla, pues la gente seguirá pensando que el vino es para gente fina y la cerveza es un producto que puede tomar cualquier asno y pagar 4 duros por ella. Entonces tenemos que dedicarnos a dignificar la cerveza. Es tan digna como el vino. Hay que ponerla en su lugar. Y de alguna manera ese curso de cata, evaluación, sumillería de cerveza va enfocado a eso, a aprender a catar, a mejorar las técnicas de cata,
En fin, se trata esta neurofisiología del gusto. Con lo cual estamos hablando de un curso, unos cursos de cierto nivel, ¿no? Y bueno, os invito a todos a participar, a echar un ojo y a, pues no sé, a seguir nuestras redes. Aquí estamos, yo me he conectado con el Instagram del curso y hay un formulario de información, con lo cual estáis todos invitados a participar. Hemos tenido muchos alumnos de Latinoamérica y siempre es un placer ir a visitaros, con lo cual, pues eso, ir a visitaros o compartir como hemos estado haciendo esta noche, que ha sido un placer de verdad. Bueno, Raúl, se corta en 10 segundos. Te agradecemos enormemente por todo tu tiempo generoso y bueno, están todos invitados a